Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a La Gato al Agua. Empezamos semana en este programa en el que da la impresión de que no hemos... esto se lo decíamos ayer. La reiteración continua de los argumentos informativos hace que uno termine hasta las narices. Usted, más que nadie, lo sé. Pues imagínese nosotros que trabajamos con ello. Por eso aquí intentamos contar inevitablemente lo que pasa, pero darle otro enfoque también y ponerlo un poco más en perspectiva, en fin, y no quedarnos solo con el fulanismo de fulano ha dicho tal, fulano ha dicho cual. Y hoy, por cierto, hay muchísimo que poner en perspectiva porque ha pasado de todo y por su orden. Y su orden es empezar con don Antonio Burgueño. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, don José Javier, muy bien. Tendré que preguntarte inevitablemente cómo has visto lo de esta mañana, de lo que luego hablaremos desde el punto de vista político más ampliamente. Pero antes presento, esta vez se suma al consultorio del doctor Burgueño, don Julio Ariza, que tiene su propio consultorio que ha distribuido aquí encima de la mesa. Don Julio, muy buenas noches. Que sepa que no pienso hablar de nada que no debo hablar. De lo que no debo hablar, aunque ya sabe usted que cuando entra el vino sale el secreto. Yo lo que veo es que tú vienes preparado para todo. Es decir, tú por una parte las mascarillas. Sí. Es decir, sí. Salud del cuerpo. Por otra parte, Ana Catalina Emmerich, es decir, cuidado del espíritu. Eso y luego es. Encima la cartera, o sea, cuidado de la bolsa. Lo cual también está muy bien. Eso es. Ahí estamos. Las perricas. Con perricas caramelos, que dicen los... Por cierto, esto yo sé que cuesta entenderlo, pero cuando regalamos dentro de nuestras promociones la cartera, viene vacía. ¿Qué se le va a hacer? Ya nos gustaría, ¿verdad?, dejarla llena. No todas. Me parece que una cada 1000... lleva esto es experiencia negociante. Marketing, eso es marketing, sí señor. Bueno, recuerde usted que puede hacer sus preguntas para el doctor Burgueño en nuestro número de Telegram. Mensaje de texto vía Telegram al 670-034-543 y por favor ponga arriba para el doctor Burgueño, que para nosotros es mucho más sencillo luego para clasificar, y el doctor contesta. Por ejemplo, pasé la COVID en marzo, en tan solo 3 meses, en vez de perder anticuerpos, los gané. ¿Es esto habitual? Hombre, pues es una buena cosa que siga el curso de los anticuerpos. Vamos a ver, la inmunidad de un sujeto en el que está jugándose los anticuerpos está en virtud de una serie de circunstancias vitales y de circunstancias en las que una persona revitaliza su sistema inmunitario y en el curso de 3 meses su sistema inmunitario se ha fortalecido más y ha generado todavía anticuerpos en esa transición. Los anticuerpos pues se generan en una serie de células, interviene el interferón, una serie de los macroblastos, o sea que realmente está en condiciones una persona de subir, así como otras están desgraciadamente pocas, afortunadamente pocas, están en condiciones de perderlos. Yeah. ¿Por qué? Pues porque pierden inmunidad. ¿Por qué pierden inmunidad? Porque por alguna razón inmunológicamente está siendo atacada. Por ejemplo, se ha puesto unas inyecciones contra el cáncer. Por lo tanto, ha disminuido su capacidad de generación de defensas. Entendido perfectamente. Julio Ariza sabe que si tiene alguna pregunta para el doctor Burgueño, por supuesto puede hacerla. Y además creo que todos tenemos al... Si se me ocurre algo, se lo diré, no lo dude. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuántas horas estoy protegido con la FFP2? Las horas que usted está protegido, hay quien dice que duran 6, hay quien dice que duran más. Yo creo que es una mascarilla de mucha calidad y que puede durarle... no tiene usted por qué es que yo no entiendo que se estén 6 horas con una mascarilla, porque es que durante las 6 horas hay momentos en los que usted está solo, o está con los habituales en la familia, o está con los habituales en una empresa. Ahora, trabaja usted en un centro comercial en el cual está 6 horas trabajando en el centro comercial, pues evidentemente, y tiene que permanecer las 6 horas con la mascarilla, pues le dura a usted una FP2 perfectamente. Esto, por cierto, mensaje de sentido común para las fuerzas policiales. Todos estimamos mucho vuestro celo, faltaría más, pero vamos a ver. Si encontráis a un señor en una calle anchísima,
y prácticamente, o sin prácticamente, desierta, caminando él solo sin la mascarilla, no le paréis. No tiene ningún sentido. Os ponéis en ridículo. En fin, es que, claro, no son ellos. Siguiente pregunta, por favor. Es que de verdad. Yo creí que era del Ministerio de... Ya, por eso. ¿Corro mayor riesgo para la COVID con la válvula aórtica que me pusieron hace 2 años? No, usted no corre mayor riesgo para la COVID, ni tampoco tiene usted una debilidad por esa razón. La válvula aórtica que le habrán puesto puede ser de 2 clases, una que se la han metido por el catéter, que es una válvula hoy que tiene un elevadísimo coste, pero que tiene la gran ventaja de que se mete por vía arterial y se expande cuando llega a la válvula, o se lo ha hecho por vía quirúrgica a corazón abierto. En cualquiera de los 2 casos usted no tiene ni una propensión mayor para coger la infección, ni cogiéndola tiene usted un problema de debilidad o vulnerabilidad mayor. Vale. Antes de la siguiente pregunta del público, ¿cómo ha visto lo de esta mañana? Bueno, la comunicación me parece que ha sido una buena componenda para ambas partes. Es decir, yo preveía más fuego de artificio. Han venido precedidas de declaraciones sobre todo por parte del presidente, en unas declaraciones previas en una cadena de televisión, y por parte en su cadena de televisión. Bueno, hay que decir, en una de sus cadenas de televisión. Sí, claro. De las cadenas que él... En una de sus varias cadenas de televisión. Como Berlusconi. Sí. Por cierto, ¿cómo está? Bien. Está bien. Berlusconi, mucho mejor de salud que Pedro Sánchez. ¿Dónde va a parar? Míralo. Ahí aguanta el tío, que no hay un juego. ¡Qué barbaridad! En fin. Bueno, y por el caso de la comunidad, pues algunas declaraciones previas en el periódico ABC por parte del consejero, pues que en algún momento parecía que iba a ser un encuentro más agrio. Parece que el encuentro estaba, yo creo, bastante pactado, o bastante, digamos, porque ha sido muy breve, en 1 hora se estaban dando las conclusiones, por lo tanto han debido trabajar muy bien los dos equipos. ¿Cuáles son las consecuencias para el ciudadano? De momento, la creación de una comisión... Perdóname que me haya reído. Es que hay un clásico, que es napoleónico, de si quieres dormir un problema, crea una comisión. La creación de una comisión bipartita, de ambas partes, y que se trabajará en aquellas cosas en las que convenga aportar recursos por una parte o por la otra. Yo creo que hay mucho que aportar de necesidad que tiene la Comunidad de Madrid, que tiene necesidad de que el Gobierno de la Nación apoye, que es todo lo que es el sondeo poblacional. Porque una cosa es el tratamiento de la enfermedad con los medios de la Comunidad de Madrid, y otra cosa es el estudio poblacional. Y el estudio poblacional se está poniendo en dificultad a una sola población, también a toda España, pero una población mayor que el resto de España, que es la población de la única urbe que tiene España comparada con las grandes urbes del mundo, que es Madrid. Madrid, Nueva York, de la que se dan las confluencias, que en los que no se da en el resto de las poblaciones, ni siquiera Barcelona. Bueno, pues es optimista, que por lo menos es constructivo, no está nada mal. No, es que creo que hay que buscar cuanto antes el que se hagan 6 millones de test en la Comunidad de Madrid, cuanto antes de que evolucione, y esos test no pueden ser con PCR y por los métodos de los profesionales de la salud en Madrid. Es absolutamente imposible hacer 6 millones de test PCR, y sí es posible hacer 6 millones de test de saliva en toda la población. Porque el gran problema que estamos teniendo es que estamos haciendo 100.000 test en una semana de PCR. Esto quiero que lo entiendan muy bien nuestros televidentes.
Se hacen 100.000 test, 120.000 test a la semana en Madrid, más que en ninguna otra provincia española. Pero la dificultad es que en Madrid están obteniendo el 23% de positivos, mientras que en el País Vasco están obteniendo un 5% de positivos. No quiero equivocarme, entre el 3 y el 5, quiero decir, vale, lo mismo que Galicia. ¿Qué quiere decir? Que se hacen mucho más test que los positivos. Hay que superar el número de test por encima de los que encontramos, porque si no quiere decir que nos está ganando el enemigo. Esto no sé si queda claro. Si a ti te queda claro, yo me quedo tranquilo. No me ha quedado claro, explícamelo otra vez. Bueno, es decir, si tú estás haciendo un montón de test X y te sale un 23% de positivos, en el País Vasco estás haciendo el mismo, proporcionalmente el mismo número de test, o sea, X proporcional, y te sale un número menos, lo lógico es pensar que en Madrid hay mucho más COVID que en el País Vasco. ¿Por qué dices tú que la historia es hacer muchísimos más test todavía? Pues todavía más para decir que estamos superando supongamos que tenemos una serie de personas narcotraficantes, por decirlo, circulando por Madrid. Hay un montón. Supongámoslo. Bueno, pues se pone la policía en activo, sí, y dice, vamos a encontrar los narcotraficantes que tiene Madrid. Bueno, pues hemos sacado 1.000 policías y esos 1.000 policías han encontrado un 25%. ¿Sí? Bueno, pues en otra capital han encontrado el 2%. La suficiencia de medios donde han encontrado el 2% es adecuada. ¿Por qué? Pues porque hay menos gente, vale, hay menos densidad. Partimos de la base, sin embargo, en Madrid la densidad de enfermos es mayor y de contagiados es mayor y por lo tanto necesitamos más volumen de test. Perfecto, ahora sí lo he entendido. Y si no, mañana lo volvemos a explicar. Siguiente pregunta, por favor. Soy un enfermo de esclerosis múltiple y me gustaría saber cómo nos afecta la COVID-19. La esclerosis múltiple es una enfermedad que, en cierto modo, muchas teorías hay sobre que es una enfermedad generada inmunológica de antígeno-anticuerpo, en el cual hay una lesión de la mielina y del nervio, precisamente por una reacción todavía misteriosa inmunológica. Y por lo tanto, al ser una enfermedad autoinmune, en gran parte considerada autoinmune, todos los enfermos de enfermedades autoinmunes, incluido incluido el lupus, que esta es claramente mucho más autoinmune, la vasculitis, todas estas son muy sensibles a las epidemias víricas. ¿Hay algún razonamiento que haga que en Cataluña hoy sean posibles las reuniones de hasta 10 personas? Ninguno. ¿Y en Madrid de hasta 6? Ninguno. Ningún razonamiento lógico. Es decir, si tú tienes una reunión con una persona, las posibilidades de que esa persona esté contagiado es muy inferior a sobre 6. Y si la tienes con 12, las posibilidades de sentarte con uno. En estos momentos estamos en una tasa en Madrid de incidencia, en los últimos 14 días, por encima de 700 personas contagiadas. Sobre 100.000. Es decir, 0,7 cada 100. De 100 personas... Casi hoy estaremos llegando, en algunas zonas de Madrid, estaremos llegando al 1 por cada 100. Si tú te sientas con 1, la posibilidad es de 1 contra 100. Pero si te sientas con 100, seguro que vas a tener con uno que está contagiado. Si es contra 50, la posibilidad es menor. ¿Qué es lo que hace todo eso? Lentificar, mitigar. No soluciona nada, mitigamos. Que esa es la palabra, mitigar. ¿Y qué estamos haciendo? ¿O qué pretenden? Que la curva de subida del mes de marzo se convierta en una amplia en andante
En una suave pendiente, o rampa más bien. Sí, una suave rampa. Vale. Suave pendiente, que no afecta al sistema sanitario para claudicar y que vaya obteniéndose la población un determinado grado de inmunidad. Esto lo que ese equilibrio es diferente. ¿Y cerrar los restaurantes a las 10 de la noche? Pues lo mismo, no lo encuentro racional. No lo encuentro racional porque es que a las 10:05 o las 10 menos 5 el virus no se ha retirado, no le tocan al virus retreta ni muchísimo menos. Simplemente que se están tomando algunas medidas que no son racionales, pero que tienen unos efectos económicos letales para los comerciantes y para los restauradores. Ese es el equilibrio y por eso las comisiones, los trabajos, los equipos no deben ser de médicos, y yo lo soy. Creo que hay, y lo he dicho aquí varias veces, creo que los médicos tienen que decir cómo se combate la epidemia, pero el equipo tiene que ser multidisciplinario y tiene que haber, llamemos sociólogos, economistas, obviamente agentes sociales, porque evidentemente Madrid es una ciudad que está penetrada subterráneamente, ¿no? Sabemos que tiene subte, que tiene metro, y cómo sale y afloran las personas, cómo se meten las personas. Estamos hablando de una realidad en la que las medidas que se toman tienen un determinado grado de relativismo. De ahí que puedan surgir críticas profundas a la toma de decisiones, pero algunas hay que tomar. Algunas puedo estar de acuerdo y en otras en profundo desacuerdo. Yo estoy de acuerdo, sobre todo cuando han hablado de 850.000 test de saliva en Madrid, que me parece que supera la capacidad que tiene Madrid y que necesita el aporte del ejército y en vez de 850.000 necesitaría los 6,5 millones, que espero que se dé cuenta al gobierno para colaborar en ello, porque naturalmente Madrid es España. Naturalmente Madrid es España, lo cual está muy bien. Cuando hay que recordárselo a Pedro Sánchez cuando ha llegado, lo veremos enseguida, esta mañana a Madrid, diciendo algo así como si... ha sido como si viniera de fuera, era una cosa fantástica. Vive en Plutón, entonces baja... ¿Y Carlos III lo ha saludado? ¿A quién? Al presidente. Carlos III es una estatua que... bueno, sí. que está ahí. Y el oso y el madroño. Burgueño, muchísimas gracias. Bueno. El próximo día más. Encantado de estar con ustedes. Noches. Don Julio, cuando quiera usted privadamente me pregunta del COVID lo que quiera. Ahora nos vamos a la publicidad. Es usted mi luz. ¿Por qué? Porque a la vuelta viene la mesa política con Julio Erice, que se reenganche, y Román Cendoya, Jesús Trillo y Nuria Val para contarnos todo lo que ha pasado hoy en España. Hasta dentro de un instante. Salud Plus ha lanzado un servicio para realizar pruebas PCR y test serológicos rápidos para la detección del COVID-19 a domicilio, a través de su plataforma www.esaludplus.com o bien en el teléfono 660-735-743. Tanto empresas como particulares pueden solicitar estos servicios de forma fácil y rápida, sin riesgo de contagio en los desplazamientos o en las colas de espera. Previamente, sus servicios médicos realizan una teleconsulta y prescriben el test más adecuado a cada paciente. Una enfermera acude al domicilio para extraer la muestra y la Clínica Centro de Madrid analiza las muestras PCR en su laboratorio y emite los informes de todos los test para los clientes de eSalud Plus. Los socios del Club de Amigos del Toro Televisión podrán acceder a descuentos especiales. No lo olvides, llama ya al teléfono 660-735-743 o bien entra a través de su plataforma www.esaludplus.com. 10:09, 1 hora menos en Canarias, y vamos con la actualidad del día. Anunciamos titulares. Ayuso y Sánchez escenifican un acuerdo de colaboración contra la pandemia en Madrid. Acto seguido, el PSOE convoca manifestación contra Ayuso en Madrid. Esto es lo que está pasando realmente. Otros les habrán contado otras cosas. La realidad es esta. El mismo Franco que estaba pegado a Sánchez poniendo cara, como la mascarilla, gracias a Dios, no se le veía la cara. Ese mismo que estaba allí, digamos, avalando, bendiciendo la reunión y en la colaboración, pues al mismo tiempo está convocando manifestaciones. Entonces alguien tendrá que decidir qué es lo que quiere ser de mayor, aparte de Rufián.
Y en esto va Torra, y ya sabemos cómo es el separatismo catalán. Ha recomendado a los catalanes no viajar a Madrid ante la situación crítica. Al parecer, Torra ignora la situación en Cataluña. Vamos a ver. Hace 2 meses, Cataluña nos llenó a todos de anuncios diciéndonos, por favor, venid, que somos vuestra casa. Ahora dicen, no vayáis, que os contagiemos. Son impresentables. Por cierto, vamos a ver, una persona muy cercana a este servidor está en cuarentena porque una catalana ha dado positivo y todo el mundo se ha enterado en Pamplona, donde había gente de Cataluña, gente de Madrid y gente de Valencia. O sea, el virus no entiende de estado autonómico, y mucho menos de nacionalidades. Pero Torra es un virus en sí mismo. Hablando de virus, el teniente fiscal, el señor Navajas, se arremete contra sus compañeros, dice que están contaminados políticamente porque son de derechas, lo cual ya de por sí es revelador. Es decir, cuando alguien de izquierdas dice que otro está contaminado políticamente es porque es de derechas. Si uno de derechas dice que otro está contaminado políticamente, no, porque los de izquierdas no están contaminados políticamente, están en el lado correcto de la historia. Bueno, hablaremos de esta historia del fiscal Navajas, que de momento ha puesto a la carrera fiscal que se sube por las paredes, porque ha dicho cosas que sencillamente, por muy veterano y prejubilado que esté uno, no se puede decir. No se puede decir y no se pueden hacer. Vamos a ver, la fiscal general del Estado no se puede ir de finde a Roma con el abogado de los testaferros de Maduro, 48 horas después de que la ONU haya condenado como por crímenes contra la humanidad al régimen al que ese caballero representa. O sea, es que es una cosa de sentido común. Esto no es un asunto privado. Allá cada cual con sus amores, si los quiere mantener, en fin, en privado, pero es que los dos son personajes públicos y en particular una mujer que encarna supuestamente el Ministerio Público y la justicia en España. No se puede ir de finde con el abogado de los testaferros de un criminal. Es así de simple, o debería serlo. Los compañeros de Libertad Digital han sacado las fotos y se las mostraremos. Dinerito, o mejor dicho, falta de él. El déficit comercial de España cae un 54,2% hasta julio. Un 54,2%. Vamos a ver, esto era previsible. Lo que no era previsible era que a estas alturas no sepamos qué quiere hacer el gobierno para salir de aquí. Bueno, pues es lo que nos preguntaremos esta noche. El gobierno está a lo que está y su vicepresidente explicaba este fin de semana que una tarea fundamental de su partido es acabar con la monarquía. Como no tenemos otros problemas, Pedro Sánchez dice que son muy constitucionales. Eso sí, ¿sabe usted aquello que le decía a Pedro Sainz Rodríguez, que estaba muy gordo, en fin, fue a ver al doctor Marañón, y ya de mayor, y el doctor Marañón le examinó. Y don Pedro le dijo, ¿y usted no le parece, doctor, que estoy muy gordo? Y dice, no se preocupe, don Pedro, usted es un gordo constitucional. Y dice, bueno, pues en estos tiempos, eran los años 50, debo de ser el único constitucional que hay en España. Bueno, pues al Pablo Iglesias le pasó lo mismo. Se ve que es muy constitucional, es un flaco constitucional. Y más cosas que vamos a contar, porque el cardenal Omeya ha dicho que hay que aparcar la cuestión de los monjes del Valle de los Caídos, y en la inmigración no han dejado a Vox ir al CETI de Almería, en fin, muchísimas cosas, pero vamos a ver todas ellas en compañía de nuestros contertulios de esta noche, que son don Román Cendoya. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué sonrisa, Cendoya, por favor? Vamos a ver. Bueno, la sonrisa del régimen. Con estos titulares, vamos, uno viene aquí con alegría. Es decir, apenas que se nos acaba el tiempo. Pues mira la cara que pone Jesús Trillo, que no sonrisa ninguna. Es que los periodistas somos así, la información nos venimos arriba. O sea, yo he empezado esta mañana escuchando la entrevista de Carlos Alsina con el presunto fiscal, por eso ya no es ni presunto ni nada, es un defensor, bueno, ya hablaremos luego de él, y a partir de ahí el día ha sido un festival. Sí, la verdad es que sí. El problema es que no me da la vida para hacer tantas cosas y seguir tantas cosas a la vez, las bolsas cayéndose, Pedro Sánchez que parecía que venía en visita de Estado desde Marte, bueno, ha sido un día completísimo, entonces una alegría, vamos, aquí vamos a venir, hay días que no sabes de qué vas a hablar, hoy vamos, no nos callas. Román Cendoya, buenas noches, bienvenido. Don Jesús Trillo Figueroa Martínez Conde, ¿cómo está usted? Bueno, pues yo también, con sonrisa siempre hay que estar y con buen humor. Pero la verdad es que el Estado de la Nación no está para sonreír, ¿eh? Porque la situación es cada día más inquietante. Yo creo que además está pasando algo que siempre, por desgracia, ha pasado en la izquierda española cuando se ha vuelto más radical, y es
que ellos se consideran el monopolio de la democracia, ellos son los que tienen digamos, el carné de demócratas y, por tanto, hay que eliminar a la derecha. No hay que combatirla, hay que eliminarla, sencillamente eliminarla, que es lo que están tratando de hacer con la señora Ayuso y con el Partido Popular en Madrid, etcétera, ¿no? Por tanto, vemos otra vez eso, de aquello que pasó en la República, de que era imposible. ¿Cómo va a gobernar el señor Gil Robles, etcétera? Eso no puede ser. Una cosa es que participen. Que exista, ¿verdad? No, que existan, claro. Pero no se puede dar lugar a que participen, ¿no? En fin. Hay que eliminarlos. Luego hablaremos del fiscal, Jesús. Pero bueno, en fin, bienvenido, como siempre. Con el zurrón cargado de bombas, Nuria Val, muy buenas noches. Muy buenas noches. De bombas de las bonitas, o sea, que cuando las sacas, hace ¡fups! Y salen cosas de colores y tal. Hoy estoy como Román, con la sonrisa del régimen que has dicho, con la superproducción de Steven Spielberg y Moncloa Productions. Mare Magnum y Iván Elíptico, sí, la verdad es que se han juntado un par esta mañana. 22 banderas ahí, hay Moncloa Production, hay en grande, 22 banderas, los dos atriles ahí. Seguro ha venido que alguien... El Salvador ahí a perdonarnos a todos, hombre, por favor. Seguro que alguien ha grabado la conversación entre Miguel Ángel Rodríguez e Iván Redondo. Yo eso la quiero ver. Porque tiene que haber sido, en fin, bueno, pero que son los respectivos. Muchas horas te hacen falta para oír eso, ¿eh? Porque yo creo que no ha dormido ninguno de los dos. Eso es. Y cada uno tenía un catálogo de series para ver qué plano era el que escogía. No, seguramente, seguramente. Yo la verdad bueno, es y continúa en la mesa don Julio Ariza, que no se ha marchado con Burgueños, sino que sigue aquí presente. Yo tiendo también a sonreír y a ser optimista, pero reconozco que sentir que el vicepresidente del Gobierno es un hombre que estaba comodísimo en Venezuela, cuando hemos sabido por la Organización de Naciones Unidas que Venezuela es un estado criminal donde proliferan las torturas, los malos tratos a los detenidos, la persecución a los que no están de acuerdo con el régimen, incluso la muerte constante, las condenas a muerte constantes y la falta absoluta de derechos humanos, de derechos políticos en ese país, y que nuestro vicepresidente del Gobierno pertenece de pleno a ese tipo de gentuza que siguen al frente del Gobierno de Venezuela, no me borra bastante la sonrisa. Y si ya me asomo a que la fiscal Dolores Delgado sigue siendo fiscal general del Estado, se me borra casi toda. A propósito del asunto, mañana a las 10 menos cuarto aquí, Víctor González de Vox, porque Vox ha pedido en el Congreso, planteado mejor dicho, una proposición no de ley para que el Estado, España, colabore con los Estados Unidos en la persecución judicial de ese régimen al que la ONU acaba de condenar formalmente por delitos, por crímenes contra la humanidad. Así que, ojo, o sea, si la atmósfera informativa no fuera en España la que es de lo que estaría hablando todo el mundo, porque tenemos a un expresidente del Gobierno convertido en abierto paladín de ese régimen. Claro. Bueno, pues mañana, ya digo, a las 10 menos cuarto aquí con Víctor González para hablar de este asunto y de qué posibilidades, ya no de esa proposición de ley, que evidentemente será ninguna, sino qué posibilidades reales de camino judicial tiene todo lo que está pasando en Venezuela, que tanto pringa y salpica a la política española. Vamos a la cuestión de Madrid y a lo que ha pasado esta mañana. Nuestra compañera Cristina Ramos ha estado allí minuto a minuto, siguiéndolo todo. Nos lo cuenta. A las 12 en punto de esta mañana entraba por esa puerta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acudía puntual a su cita para mantener esa reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una vez dentro de esta sede oficial de la presidencia de la Comunidad de Madrid y tras más de una hora de reunión, ambos presidentes han acordado crear y elaborar un equipo COVID para intentar frenar y para intentar llevar a cabo todas estas propuestas y medidas que puedan servir para intentar frenar esa curva de los contagios que ya azota de manera drástica la Comunidad de Madrid. Un encuentro, por cierto, que entierra meses de discrepancia entre ambos equipos. Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han dejado de lado el enfrentamiento constante que ha caracterizado la relación política entre ambos para sentar las bases de una colaboración institucional que solo busca la lucha contra la pandemia. Presidente del Gobierno y presidenta de la Comunidad han acordado la creación de un grupo COVID que se reunirá semanalmente para planificar una respuesta unitaria contra la pandemia y que no casualmente han bautizado como espacio de cooperación.
porque los dos dirigentes consideran hoy imprescindible la actuación coordinada de las administraciones, reforzando los mecanismos de cogobernanza para ampliar así la capacidad de respuesta. Este grupo está compuesto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado. El grupo COVID compartido entre el Gobierno y Madrid, que Sánchez ha denominado Plan Madrid, contará con un portavoz técnico sanitario específico para atender las demandas informativas de la sociedad. Y se nutrirá además de dos estructuras en un nivel de jerarquía inferior, también de nueva creación. Estas dos unidades de apoyo mantendrán encuentros 2 veces por semana y elevarán sus propuestas al grupo COVID. Además, el Gobierno ha ofrecido ayuda en forma de efectivos de rastreo, de refuerzo de la atención primaria y de medios policiales. El líder de los socialistas ha admitido que Madrid tiene su propia idiosincrasia como nudo de movilidad y por ello requiere un apoyo específico. Bueno, fuera lo que ocurría, lo que se ha encontrado Pedro Sánchez cuando ha llegado, ha sido esto. Era evidente, quiero decir, al final, vamos a ver, la realidad del país es la que es, no es la que la televisión enseña. Entonces, la realidad del país es que este caballero que ha llegado allí a redimir Madrid ha dejado tras de sí 50.000 muertos y una catástrofe económica sin precedentes. Esa es la realidad. Y esta gente es la que va allí a recordárselo. Otros están... Dime, Román. ¿Qué disgusto le has dado a Tezanos? ¿Por qué? Porque esto no sale en el CIS. ¿Pero esto no ha salido en televisión, estas imágenes? Yo he visto yo sepa, no. un poquito en Televisión Española, una pincelada muy corta. Está francamente... Porque era escandaloso lo que había, o sea, era un ruido, pero el CIS estas cosas no se entera. Tezanos tiene un problema. Bueno, lo que es interesante es que el resumen de la situación más o menos es: Pedro Sánchez ha dicho que viene a ayudar. Mira cómo se pone. Se está bien, me han incorporado. Usted sabe que con esto de los saludos ha habido muchísimo jaleo. Entonces la OMS ha dicho que nada de darse el codo y tampoco a la China, es decir, juntando las manos o al oriental, sino que lo mejor es ponerse la mano en el corazón, que es interesante porque es un saludo típico de la masonería. En fin, hay un montón de fotos. Y de los empleados del Red Level de la cadena Meliá. Ahora aparece botones de Meliá. Sí, en Meliá, que te saludan con la mano en el corazón. El asunto es que Pedro Sánchez ha dicho, vamos a ver si nos aclaramos, que él va a ayudar y que se acabó la guerra de partidos, que aquí esto es una guerra epidemiológica, no es una guerra ideológica, como si Iván Redondo conociera la diferencia, ¿verdad? Y que, pelillos a la mar. Pocas horas después de que Adriana Lastra dijera esto que va usted a escuchar. La señora Ayuso, y alguna cosa hay que recordar, la señora Ayuso anunció que solo ella era la responsable de la gestión de esta situación. Por eso desconcierta ver que ahora se dedican a señalar con el dedo a los trabajadores de los distritos del sur, a los inmigrantes o al Gobierno de España. Y sobre esto yo sí quería dar un dato, y es que el virus no discrimina por clases sociales, ni raciales, ni de género o de orientación sexual. ¿Sabéis quién sí discrimina? Discriminan las administraciones públicas que parasitan el estado del bienestar, que lo trocean, que lo destrozan y que al final lo que consiguen es precisamente que crezca la desigualdad y que acabe sucediendo lo que está sucediendo en Madrid. Tesis del PSOE. Hace unas pocas horas, que Pedro Sánchez no ha desmentido. El problema es que Ayuso, que es muy mala porque es del PP, lo que quiere hacer es segregar a los pobres trabajadores, inmigrantes y trans de Madrid, que están todos en el sur, para así castigarles, mientras los ricos disfrutan. ¿Se puede ser más necio? No. Bueno, sí, pero con mucho esfuerzo. Y en lo mismo está toda la izquierda. Por ejemplo, Más País estaba en lo mismo. Más País o Más Madrid o más lo que sea. Vamos a verlo. Meses de dejadez, de malas políticas y de inacción por parte de la Comunidad de Madrid. Y el Gobierno Nacional no puede reunirse con Ayuso para avalar las medidas de segregación injustas, absurdas e ineficaces que ha puesto en marcha Ayuso. Los madrileños no necesitamos fotos con banderas detrás, necesitamos rastreadores.
necesitamos médicos, necesitamos más maestros para que haya ratios más bajas en las clases, necesitamos una frecuencia mayor del transporte público para que los vagones no vayan abarrotados. Y nada de eso se ha escuchado hoy en la rueda de prensa. No han tratado nada de eso. Se han hecho una foto con banderas y han dicho que se van a volver a reunir. Y mientras tanto, siguen las medidas segregadoras de Ayuso. Siguen las medidas segregadoras del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP y de Ciudadanos, en las que a los vecinos de los barrios y de los pueblos del sur de Madrid se les trata como vecinos de segunda. Es alucinante porque cuando el estado de alarma, estos estaban callados, bueno, estaban aplaudiendo en los balcones. Pero ahora, cuando cerraban Lérida, cuando cerraban barrios de Barcelona... Ahora mismo, o en Palma de Mallorca, y quejándose de cuando los ciudadanos salían a la calle, en la calle Núñez de Balboa, en distintos barrios, porque los ciudadanos de derecha no tienen derecho a manifestarse. Pero ellos sí tienen derecho, que eso sí fue espontáneo, no había ningún líder político de ningún lado, pero los de Podemos sí tienen derecho a cruzar a los barrios del sur de Madrid, porque ellos no viven allí, a encabezar manifestaciones contra el gobierno del que son socios. Ciertamente. Eso es también muy curioso. Y luego está lo de Monedero. ¿Y luego? Lo de Monedero, Zendoya. Pero de Monedero ha sido que... O sea, Monedero... El hombre de los 400.000 defraudados. Ahí estamos, es muy solidario. Y entonces iba también a manifestarse contra Ayuso. Le escuchamos. Se ha caracterizado por ser una ciudad de integración, donde las clases sociales se notaban mucho menos que en otros sitios. Y ahora Díaz Ayuso quiere segregar Madrid, quiere hacer un apartheid y quiere aprovechar la pandemia para romper Madrid en pedazos. Y no se lo vamos a permitir. Madrid es una ciudad abierta, así que aquí la gente le está diciendo a Díaz Ayuso que Madrid no es un juguete de sus necedades, no. Y toda esta gente son la gente que trabaja. No como él. Hay que ser retorcido. Vamos a ver. Lo discutible que son las medidas de Madrid respecto a la gente que trabaja en esos barrios. El primer lugar donde está dicho ha sido en esta casa con Julio Ariza, que fumaba en pipa el viernes con el asunto del cierre de bares en toda esa zona. Ahora bien... Que Julio es muy de bares, ¿eh? Que Julio es muy de bares. Pues sí. Es como un elfo, es el del bar. Bueno, vamos a ver. Ahora bien... Yo siempre midiendo a ver quién está fuera de juego. Ahí está, exactamente. Del bar no, ese es con V. Ahora bien, de eso a pensar que en el fondo lo que late detrás de esto es un deseo de discriminar racial. O sea, hay que estar... O hay que ser o muy mentiroso, vamos a ver, o estar muy mal de la olla, o las dos cosas. Recordemos que este señor estuvo hace 2 años, que me parece muy bien, en el Roscón de Reyes de la señora Lomana, esa socialité tan conocida. Sí, señor. Porque lo que se dedica es a pegarse a todo lo que sea el glamour, el espectáculo, los ricos y los salones caros de Madrid, para luego hacer el payaso ahí. Porque un poquito de coherencia podía tener y podía pagar Hacienda en lugar de escaparse corriendo cuando le trincan con todo lo que no ha pagado. Pero es que además son muy racistas, porque a los pobres de San Sebastián de los Reyes, a los pobres de Alcobendas, que de pobres no tienen nada, San Sebastián de los Reyes con Pozuelo es uno de los pueblos más ricos de Madrid, con una renta per cápita de las más altas de España, que también les han metido las mismas medidas, y a Alcobendas, y a Moraleja de en medio, la Moraleja, que con la finca tanta gente conoce, pues resulta que les han puesto las mismas medidas. Pero eso no Alcobendas es un barrio musulmán. Es que esos no existen. Es que vamos a ver, son unos sectarios. Y son unos explotadores y utilizadores de los obreros en beneficio propio. Eso es lo que son estos. Inevitablemente le han sacado Monedero. Claro, es que al final, ¿dónde estaba 24 horas antes? Vamos a verlo, estaba en un restaurante chic de los más caros del barrio de Salamanca, poniéndose como el Tenazas. Claro, si es que a mí me parece bien que se ponga como el Tenazas. Pero que luego vaya, puedo decir, el grupo, el Paraguas, de Adalí de la clase obrera, pues se llama Noma Pompilio. Por debajo de los 80-90 euros por cabeza nos sale el cubierto, para ponernos al día, vamos, que es un restaurante estupendo, que se come muy bien, comida italiana. No realmente, bueno... Estás equivocado, hermano, no lo paga él, lo paga Venezuela. Bueno, sí, bien, pero lo disfruta. Que se vaya a los comedores y a los restaurantes que tanto el otro día se disfrazó de obrero, tuvo que buscar en el armario la ropa de hace unos años. Y le echaron, le echaron del bar. Además, sí, vamos, aquí el problema, hemos planteado esto así, por un objetivo deliberado, para ver hasta qué punto en España, por cómo está la clase política, la vida política, etcétera, es imposible hablar objetivamente de medidas de carácter racional. No se puede.
porque está todo tan contaminado por la mayor de las propagandas que al final cualquier cosa que se haga, pues inevitablemente queda envuelta en esas banderas. Bueno, estos aprovechan para incidir en la lucha de clases a estas alturas de la feria y ya, como tú comprenderás, es absurdo. Pero vamos a ver, en el fondo de la cuestión hay una cosa muy seria. Hay una ley en España, que es la Ley 33/2011 de Salud Pública, que establece lo que se llama el Sistema Nacional de Salud y que establece, por tanto, las funciones que corresponden al Estado en relación con una situación de pandemia, una situación epidemiológica como esta. Os leo textualmente, corresponde o son funciones del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Política Social y de Igualdad, la de la gestión de alertas que procedan de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales, especialmente en materia de alertas epidemiológicas. Por tanto, esto es una competencia del Estado. Sí, es una competencia que no tienen por qué jugar a echarle la culpa a la señora Ayuso. La señora Ayuso es la responsable de la gestión sanitaria, pero no de la prevención y vigilancia de la salud pública, que es un concepto distinto. Lo que pasa es que estos, que son maestros, en eso sí hay que reconocerlo, son unos incompetentes en cuanto a la gestión, pero son unos maestros políticos en cuanto a la propaganda. El Ministerio de Propaganda del señor, ¿cómo se llama? Iván Redondo. Elíptico. Sí. Elíptico. El Ministerio Transversal, ese que ya tanta palabra que tanto le gusta, ¿no? Bueno, pues ha hecho que se dé la vuelta a la tortilla. Al final, el culpable pues, vuelve a ser los que gestionan Madrid, es decir, la señora Ayuso, el PP, la derecha, la derechona, etc. Bueno, esto es una maniobra de propaganda realmente bien urdida y bien ejecutada. Pero, sinceramente, la gente tiene que saber quién tiene la competencia en cada cosa. Estos no se pueden ir de rositas. Como bien has dicho tú, han tenido un estado de alarma durante 4 meses, han tenido que hacer lo que no han conseguido, que al final es el resultado que es. Más muertos que en ningún lado del mundo, más médicos contagiados que en ningún lado del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la peor gestión de la salud pública en el mundo entero. Y eso corresponde al Estado, no a las comunidades autónomas, que es otra cuestión, que es la cuestión de la gestión sanitaria. Nuria Val. Yo, varios apuntes. Una cosa, cuando hablamos de Monedero, ¿qué está haciendo? Pues es el consejero áulico que sale cuando no hay nadie en Podemos, porque se les ha llevado los afiliados el PSOE, que lo recuerdo. Están buscando ahora afiliados porque se los ha llevado el Partido Socialista, entonces sacan a Monedero. Sacan a Monedero como el ente que representa a Podemos porque no hay nadie más en el partido. Errejón, recordemos de dónde viene Errejón, de Madrid. No puede echar piedrecitas, ¿por qué? ¿Cuántos diputados hay de más país en el Congreso? ¿Cuántos se van a quedar? ¿Errejón va a volver a Madrid? Entonces, Errejón tiene que echar pestes de Ayuso. La puesta en escena de Redondo Productions. ¿Qué ha pasado con esto? A ver, todo el fin de semana han estado negociando Miguel Ángel Rodríguez y Redondo. Sí. Esto ya estaba cerrado el fin de semana. O sea, lo que tenemos que ver aquí es que la puesta en escena de Spielberg y Moncloa Productions ha sido el poner 12 banderas en línea, sacar los atriles y ellos quedarse hablando de cómo te va la vida, porque esto ya estaba cerrado desde el fin de semana. Con lo cual, muy buena puesta en escena, si era lo que quería, que en el PP le llaman el buen samaritano a Pedro Sánchez, porque ha hecho la de yo te mando una carta, yo te voy a salvar, yo voy a abrir y voy a curar a todo el mundo, y ha venido como el Salvador aquí. O sea, ha hecho ese papel. ¿Que le ha salido bien? Yo creo que no, porque ya se le han liado en la puerta nada más entrar. Luego, el mensaje que deja en el libro en Sol ha sido muy bueno, ¿no sabes lo que ha puesto, no? Sí. Al pueblo de Madrid, con profunda gratitud, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, oiga. Pero ¿dónde está esa promesa de reforma de legislación ordinaria que os reunisteis en secreto con el Partido Popular para reformular una ley sanitaria para que no hiciera falta el estado de alarma? ¿Pero qué me está contando de la unión hace la fuerza? ¿Pero dónde están esas conversaciones? Que encima el PP te dijo que sí, Pedro Sánchez, pero como el PP me ha dicho que sí, no nos conviene ahora engordar a Ciudadanos, que no nos apetece ir con el principal líder de la oposición. Y ya está, o sea, que no se vaya como mi chaqueta de rositas, porque esto ha sido una puesta en escena vergonzosa. Y ahí Ayuso ha estado bien porque el discurso que ha dado, encima le ha dejado un poco, porque los que conocemos los pasos de Pedro Sánchez y los seguimos, ha sido un poco que estaba en el atril, llega el turno de Ayuso
Llega Ayuso y dice, pues falta esto, 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 esto. Y el otro se giraba así como diciendo, encima que yo te dejo bien, la típica sonrisa de me la está clavando en directo. Pues ha sido los que hemos visto desde allí, lo hemos visto así. Y luego la reunión a las 5 de la tarde, que es la primera reunión que tenían, a mí lo que me han dicho es lo que se ha hablado. Lo que se ha hablado en esa reunión me lo dijeron a mí el viernes. Oye, te pongo Policía Nacional y Ejército si ves que esto se desborda. Sí, vale. A cambio, ¿me haces PCR a la entrada del aeropuerto? No, porque es que eso sería desdecirnos de todo lo que hemos estado haciendo y hablando de la pandemia. Ya estudiaremos medidas para Barajas. Fin de la reunión. Mañana, un capítulo por la mañana de epidemiólogos y otro capítulo por la tarde junto al alcalde de Madrid, que es el que aportará de verdad, ahí. Cada día me da más vergüenza el marketing político. Ni Miguel Ángel Rodríguez, ni Iván Redondo, ni Gaitas. Hoy los italianos han aprobado reducir de 600 a 400 el número de diputados por referéndum. El 70% de los que han votado reducirlos. Han reducido de 400 a 215 el número de senadores. Es decir, han propiciado lo que en este país debería ser el tema de conversación, que es cómo recortamos el gasto público y cómo utilizamos bien el dinero de los españoles para subvenir específicamente todas aquellas necesidades básicas de los más indefensos. Todo este marketing político, todo lo que se está hablando, toda esta parafernalia, todas estas chorradas, yo creo que a la gente sencilla, a la gente normal, le producen una profunda indignación. Y si hay algo que produce tristeza, es ver que por la vía de los políticos y de los gobernantes actuales no tiene solución. Esto no tiene solución. Y eso sí que te borra la sonrisa del rostro. Porque no podemos seguir hablando de estas tonterías mientras la gente no sabe qué va a comer dentro de 2 meses. Eso es. No puede ser. El único tema de conversación posible es ver cómo administramos el poco dinero que tenemos y cómo se administra bien. Es decir, hoy hemos conocido que se van a gastar 10 millones de euros en reformar el Congreso de los Diputados para adaptar no sé qué despachitos para los diputados. ¿Están ustedes locos? ¿Están locos? ¿Quieren que la gente salga con palos a la calle? Esto es demencial. Y todo esto, estas fotografías, todo esto es indignante. La gente no va a aceptar esto, porque hasta ahora vivían en la opulencia, en la tranquilidad, en una cierta... Pero eso se ha terminado. Y esto ya no vale para nada. Y todos esos equipos acompañando a toda esta gentuza, ya está bien. Y cada día más diferencia entre los que saben seguro que van a cobrar las nóminas, que son todos los que se han reunido hoy, y los que no sabemos si las vamos a cobrar. Y además, perdona, Julio, en el absurdo de una ciudad en la que parece que llega el presidente de gobierno como si viene Mr. Marshall. Mire usted, es que viven en la misma ciudad. Es que viven a menos de 500 metros. Es que Jesús... Oiga, que en Madrid, que estamos todos en Madrid, la Ayuso, el señor Sánchez y todos los que estamos aquí. Es decir, mira, Jesús, esto es de coña. No es de coña. Indignante. No es de coña porque es mucho más grave. Pedro Sánchez ha hecho dejación de sus funciones después de las vacaciones. Ha recordado la ley de la salud pública, en la que en todo lo que son pandemias y epidemias la responsabilidad es del gobierno. Ha hecho dejación en la función educadora y educativa. La izquierda se le llena de decir más médicos, más maestros. Perdone, con más médicos y más maestros no se evitan más contagios, que lo que necesitamos es menos contagios. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario empieza a funcionar a partir del contagio, no del no contagio. Entonces a ellos lo que les gustaría es parar todo para que la economía quebrara. Una economía que además vamos a tener muchos problemas porque como la ministra de Economía, que tanta imagen buena tenía en Europa, ya se han dado cuenta que es un bluff también, otro más de este gobierno, que no está haciendo los deberes para presentar los proyectos que avalen los 140.000 millones, no vamos a tener un euro, como no tuvimos una sola mascarilla cuando las necesitábamos, porque en ese gobierno nadie sabe rellenar un formulario para pedirlo ante la Unión Europea. Pero lo grave de la visita es que en esa dejación de funciones que ha hecho Pedro Sánchez, lo que está usurpando es el papel del rey. Hoy ha venido al gobierno de Madrid como si fuera un jefe de Estado. Un jefe de Estado sin funciones ejecutivas, que les dice a los administradores ejecutivos, aquí está el Estado para ayudaros y acompañaros. Esa es la función del rey, que reina pero no gobierna. Y este señor ahora ha decidido esconder al rey y él nombrarse rey, que lo debe de encontrar comodísimo. Y tiene la agenda tan libre que puede hacer reuniones todas las veces que quiera porque no gobierna.
Es decir, está de presidente, pero no es el presidente. Cuando tiene mandato constitucional de un montón de funciones que ha abandonado. Tiene un gobierno de 23 ministros que ni él sabe los nombres de sus ministros. Tienes toda la razón, pero no gobierna cuando no le conviene. Es decir, no. Está para destruir la sociedad. Esta es una situación de geometría variable. Es decir, cuando lo decía él en la entrevista de su tele el otro día. Cuando él se pone a ser dictador, acordaos cuando salía en el estado de alarma, todos estábamos diciendo, coño, estos se han subido encima de un poder totalitario que a ver cómo lo sueltan. Tenía todos los poderes. Incluso suspendió los derechos de la Constitución. Sí, claro. Mucho más de lo que le permitía la ley orgánica de estado de alarma. Es decir, que él hace lo que da la gana. Ahora, llega un momento en que no puede con la pandemia y, bueno, pues lo va dejando, el verano va dejándolo pasar y al final la culpa de lo de la derecha. Sí, pero la sociedad y la realidad va a ser tozuda contra el que está en el gobierno. Por mucho que él siga con sus teles, por el otro día la entrevista del sábado fue entrevista porque fue en horario no de pornografía, que nos dio el sábado, porque podía ser una felación en lugar de una entrevista, lo que vimos allí, vamos, y no era horario de... No, pero se comprometió, cuando siempre dice que se comprometió con seguir haciendo una auditoría de la gestión de la crisis cuando acabase la pandemia, que según él no sé cuándo acabará la pandemia, pero que la auditoría, que sí, se compromete a todo, te sonríe y se compromete a todo. ¿Una auditoría de qué? Una auditoría para la gestión de la pandemia. Bueno, en líneas generales, todo va pareciendo una puñetera pesadilla, es una cosa grotesca. Esas pesadillas de siesta de verano, así, igual. Pesadas, ¿eh? Pero es posible algo peor, lo de Torra. Lo de Torra en Cataluña, donde ya es directamente el delirio. Hoy Torra ha hablado. ¿Para qué? Para aconsejar a los catalanes, para recomendarles vivamente no viajar a Madrid. Es más, durante la mañana se difundió la noticia, que hasta donde yo sé, después desmintió la Generalidad, de que iban a imponer controles para la gente que llegara de Madrid. Esparza, escuchamos está a Torra. inhabilitado Torra. Sí, díselo a ellos. Está inhabilitado. Está inhabilitado. Lo de la Cruz Roja detrás. Vamos a escuchar al inhabilitado. Vamos a escuchar al inhabilitado, por favor, que si no se nos echa igual el anuncio lo paga Ariza. Escuchamos al inhabilitado y lo comentamos. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este lunes que la Generalitat recomienda a los catalanes no viajar a la Comunidad de Madrid si no se trata de un caso excepcional y ha mostrado su solidaridad y apoyo ante la situación crítica. Posem tots els nostres equips tècnics d'experts a la seva disposició per si cal qualsevol tipus d'ajuda, que això no és cap cursa de ningú i que si cal l'ajuda de qui sigui, que es demani. Si Catalunya es veu obligada en algun moment determinat a demanar l'ajuda de qui sigui, la demanarà, sense cap mena de dubtes, perquè la salut i la vida van per davant de tots. De esta manera ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, medidas más drásticas. Que no es permeti sortir de Madrid ni viatjar a Madrid si no es té la certesa de que aquella persona realment no té cap símptoma de la malaltia de la Covid. Per tant, que a origen, a Madrid, es prenguin les mesures necessàries. Torra ha explicado también que se implantará un control de temperatura en los aeropuertos y estaciones de trenes catalanas, donde pueden llegar viajeros procedentes de Madrid. En fin, o sea... Vamos a ver, realmente este hombre cree... Es que ya ha ingresado en la unidad de enfermedades mentales del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona, ahora que está inhabilitado, ¿o no? Porque esto no es serio. Después de la campaña que nos ha hecho de venir a Barcelona, que es vuestra casa, todo este verano, no es serio. Y de negarse a recibir ayuda en la primera parte de la pandemia, porque ¿te él acuerdas? estaba mucho mejor. Es más, si fueran independientes no tendrían virus ni cáncer, acordaros. O sea, primero nos hemos obligado a valorar el teatro marketingiano de las banderitas y un tío que llega de 500 metros en un coche, la otra que le está esperando, que no saben los dos, el otro que sale contorneándose así del coche. O sea, de verdad, por favor, y ahora tengo que valorar a Torra. No valores a Torra. Es un demente inhabilitado. No valores a Torra porque ¿queréis de verdad que valoremos esto? Pero esperaros a que lo estamos de broma. Hombre, pero ¿cómo que estamos ya inhabilitado? Hay que ratificar la sentencia. Falta solamente, pero cualquier otro con una primera sentencia no estaría ya en ninguna parte, Nuria, en ningún sitio. Eso es la cara que uno le eche, claro. No, es el gobierno de Madrid, es este que se movía saliendo del coche y que va así hacia... Por eso precisamente tenemos que valorarlo, mi querido Julio, porque la realidad es exactamente esta. Déjame que opine lo que yo quiera, yo lo valoro así. Pues has valorado exactamente por qué motivo había que poner esto junto. Es decir, la realidad del país objetivamente es patética. Patética. Y estos dos argumentos, que son los fundamentales del día, en tres instituciones que se llevan
parte formidable del presupuesto público, es la que es. Y mientras tanto, el problema sin resolver. Bueno, pues así estamos. Moraleja, se la va pensando usted mientras nosotros hacemos una mínima pausa. Antes, dos cosas muy importantes. Una, hombre, está viendo usted que tenemos vino otra vez aquí en la mesa. ¿Por qué? Pues por los amigos de Viteras. ¿Sabe usted que son estas magníficas, estos cosecheros asturianos extraordinarios que han rescatado viñedos de hace 500, 600 años de la cuenca del Narcea y que tienen 3 variedades, fundamentalmente el blanco y para mi gusto el rosado. Me han puesto blanco por fastidiar, pero para mí que está muy bueno, pero para mí el rosado es el mejor. Y que casi se evapora ya. Es que sí, no, ya puedes darle, ya puedes. Que nos han dicho, no des el vino hasta que se haga la promoción. Pues, la promoción del Viteras. Oye, tomamos también nosotros vino. Y de verdad que vale. Ya sabes, Esparza, que cuando entra el vino sale el secreto. Así Ya. que si le damos un poquito a la cosa vitivinícola, puede ser que hasta Nuria Val nos cuente todas las bombas que lleva. Menudas bombas. Cuando entra el vino sale el secreto. Bueno, es buenísimo, de verdad que es buenísimo. Y aparte de que es un poco una obra de arte. O sea, una cosa es hacer vino y otra cosa es hacer esto. Esto es otra cosa. O sea, rescatas una tradición vitivinícola de 500 años, fabricas caldos con los mejores métodos de vinificación contemporáneos. Bueno, esto es, ya no hay más que ver la botella. Una auténtica obra de arte. Ahí tienen los teléfonos, vale la pena. De verdad que vale la pena, está riquísimo. 2. Club de amigos. Nos resulta absolutamente fundamental. Porque ni Torra, ni Sánchez, ni Ayuso nos van a permitir a nosotros, si por ellos fuera, seguir contando aquí lo que nos parece. Poder denunciar que esto es una pesadilla grotesca, que España nunca ha estado peor desde que tenemos memoria, e incluso después. Y yo tengo memoria desde la época de los godos, por lo menos. O sea que... Pues sí, y si es lo que hay. Están con nosotros, podremos seguir contando estas cosas. Y podremos pedirle a Sánchez que cuando salga del coche, no salga así, que salga como un hombre, que camine como un hombre, por favor. Es que parecen Robocop, yo no sé, es que ¿quién les ha contado? ¿Se creen Superman o qué? Es decir, el poder pasa a través de ti y no se queda, machote, se va y solo quedas tú, lo que eres. Pues ¿quiénes se creen que son? Bueno, pues solo podemos decir esto si están con nosotros en el Club de Amigos. Lo siento muchísimo, pero es que es la verdad, es que estoy deprimido. Me voy a dar al Viteras, pero es que estoy deprimido, Esparza. Y así que esperamos sus llamadas para ver si nos animamos un poco, porque es que yo no puedo con todo esto. No puedo, el imperio de la mediocridad es donde estamos, lamentablemente, y esto habrá que plantárselo a fondo. Pausa para la publicidad. A la vuelta, hombre, lo del fiscal. Yo quiero escuchar a Trillo con este asunto, porque lo del fiscal Navajas, el teniente fiscal, que somos el teniente coronel, pero el teniente fiscal, Navajas ha sido una cosa, enseguida. ...22:49... en este mismo instante, noticias muy inquietantes de las bolsas internacionales, ¿verdad? Están aquí Julio y Román mirando los resultados, ellos que los entienden, por razones no sé qué, y Nuria Val diciéndome, pues que sepas que Torra, ¿qué pasa? Sí, no, que quería ampliar. El PP hoy ha registrado en Bruselas una reforma de la euroorden para que no se nos escape Torra como se escapó Puigdemont, que dijo, me juzgan en un país, pero yo quiero oír el de los otros porque aquí me han condenado y entonces me voy a otro y me defienden otros. Pues ha registrado eso en la Eurocámara y a ver si sale hacia adelante. ¿Tú eres de las que piensa que Puigdemont se nos escapó? Bueno, no se nos escapó, realmente. Le dejaron entrar en un maletero. Pues esa pero esa es otra. Pero bueno, ya, esa es otra. En todo caso y luego, dime. Curioso lo de Torra. Está en plena guerra con Esquerra. El señorito está ayudando a Pedro Sánchez porque está ayudando a retrasar la mesa de diálogo que era la que Esquerra proponía esta semana, tirirí. ¿Os acordáis de eso, que la matraca si no hay presupuestos? Bueno, pues aparte, como tiene cita en el Supremo el día 17 y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el día 23, lo que querían hacer era reunirse después para todo esto que le pidió Moncloa, que claro, ¿cómo nos vamos a reunir con tus citas judiciales? Pues lo que está haciendo Esquerra por detrás, un poquito, hoy el diputado de Ciudadanos, creo que ha sido Carrizosa, les ha mandado una carta a Partido Socialista y a Partido Popular para buscar un candidato alternativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si Torra se ve inhabilitado y no convoca elecciones, ese candidato, con esa presentación de ese candidato alternativo, Torrent, tendría que presentarlo en la Cámara, el reloj correría y habría fecha de elecciones. Entonces, esta es una jugada... O sea, que sería una maniobra parlamentaria para forzar a adelantar las elecciones. Exacto, pero sería que estaría Esquerra en la picota,
porque Esquerra Torrent facilitaría esa maniobra y, ojo, que el PSC sería muy mirado porque daría la venia de proponer a ese candidato. Entonces, esta estrategia está desde lejos, porque yo creo que no saldrá adelante, porque el PSC no creo que apruebe estas cosas, siendo que ya tienen asegurado un gobierno con Colau y con Esquerra. A mí que me perdonen, pero... Está muy bien eso que cuentas. Vamos a ver, aquí mantenemos la tesis desde hace semanas, de que para entender la política española en este momento hay que tener en cuenta que la clave es que este gobierno y lo que le rodea está dispuesto a todo, y todo es todo, para mantenerse atornillado en las poltronas. Porque lo que está dejando detrás es de tal gravedad en negligencias, en corrupciones, las compras de material sanitario, por supuesto los muertos, la catástrofe económica, etcétera, es de tal magnitud que si pierde el poder todo se va a ver en primer plano. Y la única forma de que no se vea en primer plano es que ellos sigan ahí. Y ellos son todos, es decir, todos los socios de legislatura, que no es solo PSOE y Podemos, son también los separatas. Bueno, pues atentos porque todas estas jugadas precisamente van ahí y hay que suponer que si la oposición es inteligente tratará de hacer lo posible para conmover ese atornillamiento a la poltrona de los que nos mandan. En fin, veremos qué es lo que ocurre. Dentro de esas... Europa les va a desatornillar. Que no tienen dinero. Román. Que sin dinero no puedes atornillarte nada. Que ellos están echando fuegos artificiales porque saben que no pueden hacer nada. Y luego dirán que la culpa es de Europa y la culpa es del PP y de la derecha. Tienen que echar la culpa a alguien. Pero están en un agujero de propaganda absoluta para decir luego no se puede hacer nada porque ha sido Europa el que nos ha quitado el juguete. Vale. Pero por lo pronto tienen la coalición de siempre, izquierda, separatismo, que es la propia España, trabajan para ellos. Para matar a la derecha. ¿Por qué? Para conservarse en el poder, estar ellos en el poder. Ellos son los únicos que tienen derecho a gobernar en España. Por supuesto. Ellos son los únicos demócratas y la legitimidad democrática. Pero y para eso tienen al fiscal, si hace falta. Todas las ratios macro de Cataluña son un desastre. Catastróficas. Sí. Han tenido, en 8 años, van a tener 5 elecciones. 5. Las que van a hacer ahora no tocarían. No tocan. Sistemáticamente están montando elecciones en un país que sigue sin gobernar, que solamente tiene un objetivo absolutamente sectario y fracturador de la sociedad. Sí, pero, Julio, el problema en Cataluña ¿cómo va la sanidad en Cataluña? ¿Cómo va la educación en Cataluña? ¿Cómo está la seguridad en Cataluña? ¿Cómo está la inmigración en Cataluña? Es decir, Cataluña es un desastre. Pero es un desastre. La gente le sigue votando. El problema es que siguen ganando en las elecciones en Cataluña. Es más, en las próximas, probablemente el PP y Vox ni aparezcan. Y Ciudadanos, que tenía unas expectativas maravillosas, pues se fue a hacer puñetas. Desde aquí, por cierto, un enorme abrazo a Ignacio Garriga, cuya madre, la Cloti, ha fallecido esta mañana. Y Cloti, que yo la conocía hace 20 años, ella vivía en Sant Cugat, yo vivía allí, y era una personaje extraordinario, era un verdadero ángel. Desde aquí un abrazo y encomendaros a la Cloti, porque la Cloti está allá en el cielo riéndose de todo esto, como no puede ser de otra manera, porque es que hay que irse al cielo para reírse de esto, porque mientras sigas aquí es difícil reírte son mínimas. Pues un abrazo muy fuerte para Ignacio Garriga y familia, y nosotros vamos a quitar la sonrisa porque hay que hablar del fiscal Navajas. Claro, que bueno. Todo empezó con la entrevista que daba a Teresa Gómez, nuestra Teresa, aquí de esta mesa, ¿verdad? Para Oqui Diario. Y bueno, y empezó a soltar por esa boca. Vamos a ver, yo le pongo en antecedentes. El señor Navajas es el teniente fiscal, es decir, por así decir, la seta de la Fiscalía, que permanece, no he dicho la secta, la seta, el que permanece ahí bien amarrado, tenía que haberse jubilado ya y le ha mantenido Dolores Delgado. A partir de ahí, después de rechazar todas las querellas interpuestas contra el gobierno por la gestión de la pandemia, todas, se deshacía este fin de semana en diferentes profusiones. Lo vemos. No le sonará su nombre, o quizás sí, lo que seguro que conocerá son sus maniobras. La última, proteger al gobierno de toda demanda interpuesta contra su pésima gestión de la pandemia. Él es Luis Navajas Ramos, teniente fiscal del Tribunal Supremo desde 2014, el número 2 del Ministerio Fiscal.
¿Y por qué hablar de él? Pues bien, porque después de proteger al gobierno, el funcionario no ha tambaleado al acusar a compañeros de carrera de contaminación ideológica. Lo ha hecho esta mañana en una entrevista a Onda Cero, en la que ha acusado a estos compañeros de tratar de influenciarle a la hora de elaborar el informe en el que pide archivar todas las querellas contra el gobierno. Dos juristas de penal, juristas de altísima consideración, hasta ahora amigos míos, que en el mes de mayo, cuando todavía el pan estaba todavía por cocer, cuando nadie conocía todavía el texto de las querellas, porque esas las tenía el Tribunal Supremo, cuando yo todavía estaba estudiando lo que era la prevaricación y la omisión del deber de socorro y el derecho y los delitos contra los derechos de los trabajadores, que acudieron a mi despacho a influenciarme sobre el fondo de este asunto. ¿Cómo? Pues aconsejarme. Oye, en tu hombro radica el prestigio de la carrera. En tu hombro radica el prestigio de la carrera. Parece ser que al fiscal Navajas poco le resonó aquella frase, el prestigio de la carrera. En cualquier caso, poco brilla ya desde que al frente del ministerio está una exministra de Justicia del Partido Socialista, a la que Navajas, por cierto, defiende. Pero poco principio de imparcialidad podríamos leer entre las líneas del informe que pide exculpar al gobierno de cualquier responsabilidad penal en su gestión de la pandemia. Poca imparcialidad en un informe que califica de idónea y razonable la respuesta a la pandemia de un gobierno que ignoró las alarmas internacionales y los datos para celebrar su señalado 8 de marzo feminista. Del mismo gobierno que al frente del CAES tiene a un buceador experto en vacaciones sin mascarilla, o que aún sigue sin reconocer sus muertos. Bueno, los de la pandemia, porque los de Franco esos sí los reconocerá. Navajas ha explicado en su entrevista por qué no convocó a los fiscales de sala para conocer su opinión antes de elaborar el famoso informe. La razón. Y finalmente, y esta es lo que yo quería decir, y no me muerdo la lengua, pero ahora ya dejo de morderme. Tiene usted en ascuas, Luis, desde hace 10 minutos. Yo no convoqué la Junta de Fiscales de Sala porque habría tenido que excluir de esa Junta de Fiscales de Sala a algunos compañeros, magníficos juristas, pero absolutamente esclavos de su ideología en este caso. Y es que además de acusaciones, en la entrevista más polémica del día ha habido lecciones. Un fiscal jamás puede posicionarse públicamente sobre las autoridades. Libertad de expresión para ellos no. Así lo ha expresado, señalando directamente a Consuelo Madrigal, antecesora de Delgado, como una de las contaminadas ideológicamente. Junto a ella, el otro fiscal directamente señalado era Fidel Cadena, ambos protagonistas en el procedimiento judicial del golpe del 1 de octubre. Tras estos ataques furibundos, enseguida ha llegado el enfado monumental, sorpresa e indignación en sectores de la Fiscalía, y es que según fuentes consultadas por Libertad Digital, estas declaraciones a 80 días de jubilarse solo encuentran su explicación en que Navajas está actuando como un lacayo de la Fiscal General del Estado. Hay un término jurídico clave para este asunto que invoco la autoridad del casticismo de Camilo José Cela para definirlo, es acojonante. Es decir, están contaminados políticamente los fiscales, pero Dolores Delgado no. Y él, es una cosa que no... Perdona, y él que es un ser vil, que lo demostró ya en el informe de Navajas. Servil. Sí, no es lo mismo ser un servil que ser un servil. Es el coger aire. Es el coger aire, porque ya lo demostró con su informe Navajas de 1989. Cierto. Que no llega a ninguna parte, pero que sirvió para que el nacionalismo pudiera negociar según las tesis que este señor, que entonces estaba en San Sebastián, y lo conocemos bien, hizo a medida de lo que le encargaron. Porque él igual no está contaminado ideológicamente, pero puede ser un mercenario, que lo ha demostrado hoy. Hoy ha cometido un delito, hoy es un prevaricador. Esta mañana he ido a la entrevista en directo. Y cuando tú ves que encima rechaza que las querellas que vengan quedarán desechadas de manera anticipada, sin haberlas visto, sí. Demuestra que toma decisiones injustas a sabiendas, porque primero tendrá que estudiarlas y luego justificarlas. Cuando él ya adelanta su decisión, está prevaricando. Ojo, que es que Dolores, nuestra fiscal, que se va a Roma, como hemos visto en titulares, con un juez que le echaron por prevaricación, al que tiene de teniente fiscal, es otro que se le acaban en 80 días, pero podría acabar fuera de la carrera fiscal por prevaricación. A ver, la voz del foro, don Jesús Trillo Figueroa. Bueno, yo creo que lo que dice Román es verdad, es decir, que este señor no puede adelantar el resultado de las 60 de antemano diciendo que la va a rechazar, que mire, primero estudielas y luego las rechaza, ¿no? Por lo menos tenga usted la decencia de estudiarlas.
Pero es que él mismo ha incurrido en contradicciones. Ha dicho, un fiscal no puede criticar a las autoridades en público y tal igual, cuando él está poniendo a parir a la fiscal general del Estado anterior, a sus compañeros, al rey Juan Carlos, todos, y además está diciendo que están parcialmente ideológicamente determinados, que son sectarios y que no sé qué. Por otro lado, él mismo está cayendo en ese sectarismo, es decir, que él está demostrando una parcialidad ideológica cuando está diciendo todo eso. Es decir, es una contradicción pura este caballero, ¿no? Y por otro lado, nunca había oído yo dentro del Ministerio Fiscal, nunca, es decir, mira que llevo ya años de ejercicio, nunca había oído poner a parir a unos compañeros de la altura de la que está hablando a nivel del Tribunal Supremo y a la altura del Ministerio Fiscal, y para colmo decir que no reúne a la Junta de Fiscales, que son competentes juristas, ha dicho, sí, porque resulta que en la Junta de Fiscales hay disparidad ideológica. Pero que además es una cosa, evidentemente lo presume él. Es decir, él se arroga el derecho a decidir quién está contaminado ideológicamente y quién no. Tremendo. Yo he recuperado la página de Consuelo Madrigal en el Diario del Mundo. Espera que termine su alegato. En un país donde, que yo sepa, hay libertad ideológica. Por tanto, usted podrá decir que... ¿Cómo puede? Lo que tiene usted que decir es que no lo reúne porque son unos incompetentes jurídicamente hablando. Esa sí hubiera sido una razón, pero no la otra. ¿Me explico? Nuria Val. Es decir, yo creo que ha hecho la táctica del convento, ¿no? Como le quedan 80 días para jubilarse, no terminó la frase. Yo he hablado hoy con Fiscalía, el enfado es monumental, pero cuando digo monumental me han dicho de este hombre que es el sirviente de Delgado, que esto es un síntoma más del deterioro de la carrera fiscal. Todo esto te lo han dicho fiscales. Ellos mismos hablándome. Y si no investiga Fiscalía, ¿quién lo va a hacer? O sea, están preocupadísimos con este tema. Con Delgado están más que preocupados ya. Me han dicho que hay un hervidero dentro, que el come ya no se aguanta. O sea, ya no aguantan ellos mismos hablando desde dentro. Y que, bueno, defiendo yo la carrera impecable y el trabajo impecable del fiscal Cadena, porque es padre de una compañera mía de colegio y lo puedo decir. O sea, una carrera impecable como para ponerle a este señor a parir. Y la próxima vez, lo que me han dicho, denúncielo, señor, donde hay que denunciarlo. Y no se eche atrás diciendo que son unos cuantos y unos cuantos. Al actual fiscal general del Estado, con Consuelo Madrigal, que fue una persona extremadamente prudente, discreta, objetiva, seria, con la que tenemos ahora, y que este señor Navajas se permita ir a hablar públicamente a una emisora de radio de sus compañeros, eso da una idea de la calaña del señor Navajas. La navaja en la liga. Es interesante poner de manifiesto que el hecho de seguir a Delgado hasta ad pedem litterem, al pie de la letra, se demuestra en que no solamente defiende y salva al gobierno de cualquier querella, sino que, por supuesto, cuando llega la hora del turno y le preguntan por el tema de Podemos, da caña a Podemos que no te quiere ver. ¿Por qué? Porque Delgado no puede ni ver a Podemos. Es decir, cuando le preguntan por el caso de Estampa, entonces dice que vomitó. Entonces dice que lo vomitó. Y por más que he tratado de reconstruir imaginariamente la escena, no consigo imaginarme a Navajas vomitando con ese bigote, qué cosa más horrible. Romancendo ya. No, vamos a ver. El problema de hoy es que tenemos una institución del Estado. Yo he leído hoy la página que publicó Consuelo Madrigal en mitad de la pandemia, que la comentamos ampliamente en el programa especial que hacíamos durante el confinamiento. Las razones que ella explicaba eran legales y además argumentaba en base a qué leyes, a qué órdenes, es decir, lo que era técnico. Y este señor lo que hace es descalificarlo por político. La politización de la Fiscalía al nivel que ha llegado con Dolores, además ha dicho que la fiscal general ya le dijo que en todos los casos en los que ella iba a ser repudiada o echada para atrás por su vinculación política, que se iba a encargar él. Es decir, él es el segundo, el mandatario del cumplir con la función que tiene Dolores en la Fiscalía y se encarga este señor. Este señor lo que está haciendo es política. La función del fiscal no solo es acusar, es que el debido proceso, que toda la instrucción sea correcta. Lo cual es absolutamente fundamental para que un Estado de Derecho pueda llamarse. No, claro. Entonces, y aquí el verdadero problema, le estamos echando cierto humor porque si no es verdad que te vuelves loco. Este es un colaboracionista del totalitarismo. Es de una gravedad Eso es el señor extrema. Navajas.
Además, hay que volver a explicarlo, usted ya lo sabe, pero es que hay que insistir en ello. Es que normalmente estos procesos empiezan así y en Venezuela empezaron así. Sí, es decir, tonto, te apoderas del Poder Ejecutivo, neutralizas al Ejército, a las fuerzas de seguridad, las castras. Véase lo que pasa en la Guardia Civil, te vas a por el Poder Judicial, lo anulas, te vas al Legislativo, lo callas y al final eres Maduro. Bueno, por eso es tan terriblemente grave que el Poder Judicial en España esté funcionando como está funcionando y por eso es tan terriblemente grave que el teniente fiscal salga por ondas. Bueno, toda esta historia empieza el fin de semana con la entrevista que el señor Navajas concede a OK Diario, a dos compañeras nuestras, una de las cuales es habitual presencia en esta tertulia, la Gato al Agua. Teresa Gómez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mal, porque la próxima vez tienes que encontrarte un lugar con cobertura para poder hacer un Skype. Y ya sabes que en la televisión la imagen no es lo de menos. Bueno, vamos a ver. Eso es cierto. Oye, sacáis una entrevista con este caballero vosotras el fin de semana en OK Diario. Hoy va a despacharse con Alsina en Onda Cero, que no lo hemos citado antes, desde aquí además enhorabuena por el scoop, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué le pasa a Navajas? A Navajas lo que le pasa es que él está enfadado porque él entiende... Pero no hay más que verle la cara, eso oye, siempre está enfadado. No, pero él está especialmente enfadado porque él entiende que en otros momentos él no ha criticado al resto de sus compañeros, ¿no? O sea, él, por ejemplo, esto es lo que él, cuenta en la entrevista, ¿no? Él dice que él, por ejemplo, cuando sus compañeros acusaron por rebelión en el juicio del proceso, él no lo compartía, pero sí que es cierto que él nunca criticó a sus compañeros. Entonces, cuando él realiza este dictamen sobre las querellas contra el gobierno, ha visto como él había estado callado anteriormente y en cambio ahora salieron muchas noticias de fuentes del Supremo, dicen que Navajas es un mal abogado y parece que está haciendo como mal abogado del gobierno y tal. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que más le ha dolido a él, Teresa, el hecho de... Teresa, también es verdad que ninguno de sus compañeros ha hecho una cosa como lo que ha hecho Navajas, siendo teniente fiscal. Claro, yo es que nunca he metido con mis compañeros. Claro, es que si no matas nadie se va a meter contigo. En fin, exagero, pero sí, la situación es que él se ha puesto en esa situación. Y yo también entiendo totalmente el enfado por parte de sus compañeros, pues porque no han contado con ello, porque era un tema muy delicado que debería haber contado seguramente con el Consejo Fiscal, y entiendo también el otro enfado, entiendo también, por supuesto, el enfado de sus compañeros y, bueno, también el suyo particular de yo no he ido nunca a un medio a decir tal. Y además está muy cabreado porque decía, yo no me escondo ante el señor Fuentes, yo vengo aquí, voy a dar la cara y voy a decir lo que pienso de cada uno y tal, no sé qué. O sea, estaba bastante enfadado. También es cierto, esto es inusual, ¿no?, que un teniente fiscal, como es él, ¿no?, el número 2 de la Fiscalía, el 1 de la carrera fiscal, pero el 2 de la Fiscalía, pues de este tipo de declaraciones. Bueno, de hecho esta mañana me he cruzado con varios fiscales y estaban anonadados, ¿no?, ante la situación, diciendo esto nunca había pasado dentro de la Fiscalía, que salgan dando estas declaraciones tan fuertes, nunca ha pasado, y de hecho ha creado una guerra interna dentro de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción, porque antes, hablando con una fuente de Fiscalía Anticorrupción, que me he cruzado con ella, me decía, es que ya el problema no lo ha creado en su casa, no lo ha creado en Fortuny 2, es que el problema lo ha creado también ahora en Anticorrupción. Por lo visto en Anticorrupción están enfadadísimos con él, por una cosa que yo, por ejemplo, lo que ha dicho de Estampa lo comparto perfectamente, ¿no? Es inadmisible que un fiscal como Estampa pueda seguir al frente de la causa, ¿no? Hombre, o sea, yo personalmente comparto esa opinión con él, ¿no? Y de hecho él dice que él habló esto con Dolores Delgado. Sí, claro. Que fue cuando yo le pregunté, ¿y qué te dijo Delgado? Y me decía, bueno... O sea, Teresa, es decir, a él le parece que no puede seguir Estampa al frente de la causa, pero Dolores Delgado sí puede seguir al frente de la Fiscalía General del Estado. Eso tiene gracia. Eso es cierto, sí. Una última cosa, Teresa, que es que nos hemos interrumpido ahí. Él le cuenta a la fiscal lo de Estampa y la fiscal le dice... ¿Estabas contándolo? Perdón. Ah, sí.
Y la parte de esta, entonces yo le pregunto, ¿y qué te dice Dolores Delgado? Y él me dice, vamos a ver, porque me dijo, pues que le dije, ¿opina lo mismo que tú? Y me vino a decir que sí, que opinaba lo mismo, pero que íbamos a ver. Es que se iba un poco por las ramas, ¿no? Cuando le hice esta pregunta y me dijo algo así, como que le dijo, pues vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? Pero hombre, este tío, ¿cómo va a seguir aquí? Esa fue la conversación que me dijo que había tenido con Delgado. Lo que sí es cierto, me contaban hoy que en anticorrupción le ha contestado a Estampa, ¿no? Alejandro Luzón, el fiscal jefe de anticorrupción, le ha dicho a Estampa, bueno, yo creo que con el voto de este señor no vas a contar, ¿no? Porque tenemos que recordar que el 20 de septiembre, es decir, ayer, terminó la comisión de servicio de Estampa y de Serrano. Sí, efectivamente. Teresa, dime. Claro. No, termina, perdona, que te corta. No, te iba a decir nada, que ahora mismo tienen que renovar y a mí me dicen que este jueves se iban a convocar las plazas, aunque se han retrasado un poquito, pero yo creo que antes de que termine el mes ya se deberán resolver las plazas y veremos qué pasa con Estampa. Yo creo posiblemente que no siga al frente de la Fiscalía Anticorrupción, que no le den una plaza, creo. Teresa Gómez, nos vemos esta misma semana aquí en esta mesa, ¿vale? Fenomenal. Enhorabuena, gracias, Teresa. Eres una crack. Gracias, un beso, Teresa Gómez. Bueno, en fin, es que es tan desolador que no hay por dónde meterle mano a este asunto. A mí esto me parece gravísimo, es mucho más grave que el encuentro estúpido de esta tarde. Esto es de una gravedad, porque es una profundidad de la corrupción del Estado a niveles insospechados, en el que los altos funcionarios se prestan, como amanuenses, a destruir absolutamente las instituciones. Este señor defiende que efectivamente las víctimas son víctimas y tienen derecho a cobrar y ser indemnizadas, pero que vaya por lo administrativo, es decir, que él a sus políticos los salva, pero que la ronda la pagamos todos. Porque ese dinero no sale del bolsillo de los que han causado 50.000 muertos y todas las causas que ha habido y todas las compras fraudulentas. Él, un fiscal, dice que todo eso que has hecho, que ha generado muerte, estafa y pérdida de dinero y el dolor que ha generado, lo pagamos entre todos, pero es que los que lo han causado no. Así que todo aquel que haga un atropello con resultado de muerte como homicidio involuntario, pues que lo pague el seguro y que nadie le quite el carné. La teoría del señor Navajas a partir de ahora es dolosa para todos. Perdona, ¿ha dicho que efectivamente existe una responsabilidad patrimonial del Estado? No, dice que la gente puede y tiene derecho a una indemnización administrativa. Por procedimiento administrativo. Qué bonito, o sea, que lo pagamos entre todos, pero que el que ha causado el daño no tiene culpa. Claro, es que el fiscal Navajas ha generado una corriente nueva a la que cualquier delincuente se tiene que acoger a partir de ahora. Es decir, mire, he generado daño, pero que vaya por lo administrativo, que lo pague el seguro, lo pague el Estado, pero yo no tengo responsabilidad. Eso es lo que ha dicho hoy en la entrevista el señor Navajas. Bueno. Vamos a ver, mientras tanto, qué hacía la jefa del fiscal Navajas. Y la jefa del teniente fiscal, es decir, la capitana fiscal, la fiscala general, perdón, estaba en Roma, de vacaciones en Roma, como en el clásico cinematográfico, solo que con un galán menos apuesto. Libertad Digital publicaba, lo hemos visto hoy, las fotografías de la escapada romana de Delgado y Garzón. Esto no lo contamos por razones, como decir, de cotilleo sentimental, que a mí sinceramente me importa un soberano bledo con quien viaja a Roma, cualquiera de los dos. Es que el jueves, una misión de la ONU condenaba formalmente por crímenes contra la humanidad al régimen al que defiende este caballero. Entonces cuénteme usted cómo es posible que la fiscal general de un país se vaya de amistades con el abogado de un régimen criminal. O sea, no puede ser. Usted imagínese ahora que en tiempos de Aznar, por ejemplo, hubieran cogido al fiscal general del Estado que fuere, yéndose de fin de semana con la abogada de Pinochet. ¿Qué habría pasado? Bueno, pues eso. Pues esto es exactamente. Bueno, es peor, pero en fin. O sea, el PP acaba de anunciar, por cierto, que presenta en la sesión de control próxima preguntas sobre el asunto, porque el problema efectivamente es político, no es una cuestión personal. ¿Sabes lo bueno? Que Sánchez no estará este miércoles en la sesión de control, se va a ir de rositas a Bruselas, porque le toca la previa del Consejo Extraordinario Europeo. Bueno, ese es otro de los grandes dramas que en este momento tenemos y que alguno de los medios ha publicado. Es decir, los funcionarios ya advierten que Iván Redondo y todos sus compinches no están preparados para gestionar lo que tiene que venir de Bruselas. Y de hecho no se han presentado
las propuestas, los informes, los Eso proyectos, que eran imprescindibles y que son imprescindibles para acelerar que el dinero llegue a España. No para acelerar, decir, para que venga. Son de una incompetencia brutal. Pero estaba poniendo 12 banderas. Es que vamos a recibir el dinero mucho más tarde, porque estos tíos no tienen ni idea y tienen que ser los funcionarios de carrera los que adviertan que no se puede dejar en manos de Iván Redondo, que no sabe nada de todo esto, que solo sabe montar cortinillas de teatro. Es decir, pero ¿creen que esto se puede seguir llevando así? Sí. Me la has puesto a huevo. Me la has puesto a huevo. Pero... ¿Para contar qué? ¡Boom! Yo lo tengo que soltar y no venía a cuento, pero es que me la has dejado ya, me la has tirado rasa hacia la escuadra ya para tirarla. ¿O rasa o a la escuadra? No, me la has tirado rasa para yo tirarla a la escuadra, hombre, que no. El COE... Eso es el fútbol femenino. Sí, hombre, femenino y masculino. Venga, a ver, el COE, por favor, que está el Madrid mal. La COE, fíjate lo que te digo, ha pedido reunión. Os conté en el otro gato, yo vengo ya os conté en el otro gato que Iván Redondo ha llamado al IBEX para gestionar el dinerito de los fondos, ¿no? Sí, para que Calviño la ha seleccionado Pedro Sánchez para hacer el programa, el contenido y qué llevar a Bruselas. Bueno, pues hoy en el siguiente capítulo os cuento que la COE ha pedido reuniones con Redondo y con Calviño para ver qué pasa con las pymes, porque están con el IBEX, se están olvidando de las pymes y es más, le van a pedir que convierta los fondos de la Unión Europea en incentivos fiscales, porque si no, lo que pasa con los fondos a fondo perdido, ¿qué pasa? Que puede desviarse el dinero a una empresa fantasma y aquí no saber dónde se ha desviado ese dinero. O sea, que ha pedido detallar bien y vigilar a ver dónde van esos fondos, a ver quién destina qué y a quién. Que no vaya al culturista iraní de lo de las... Claro, y a las pymes, salvarlas, por favor, porque ahí está la COE. De economía vamos a hablar después, cuando veamos la cifra de déficit comercial de hoy, que ha sido absolutamente catastrófica. Lo siento, es que me la he puesto a huevo. Ya, no. Pero, en fin. La última consideración sobre el viaje romano de la fiscal... ¿Puede ser que hayan ido a ver al Papa? Puede ser. A este Papa sí, porque además con Kirchner... Publicidad. La publicidad porque... Venga, que a la vuelta vemos lo de Pablo Iglesias y la Corona. Que también se fueron de cacería juntos. Que también se fueron de cacería, que no es el primer viaje. Sí, por cierto, que la última vez que se fueron juntos se pasó lo de la vuelta. Así que, ojo. Venga, publicidad y a la vuelta hablamos de esto. Vamos, hay que recordar cosas. 23-24, una hora menos en Canarias. Don Jesús Trillo Figueroa acaba de comunicar su intención de formar parte del Club de Amigos ya. Sí, por supuesto. Invitar a todo el mundo que forme parte del Club de Amigos, porque es que si no nos enteran de lo que ha dicho en realidad el señor Navajas, de lo que ha ido a hacer a Roma, que aún seguimos sin saberlo, Garzón con la Fiscal General del Estado, etcétera. Esas cosas solamente se pueden enterar aquí, si ustedes conectan con el toro de televisión, sí señor, y con el gato al agua. Al que, por cierto, creo que hay un proyecto de ley para resignificar el toro, Bueno, hay enorme... Se ha venido arriba. No, pero perdona, hay enorme angustia porque pueden quitar todos los pantanos de España, porque son evidentes símbolos franquistas. Claro, en fin. Y Carmen Calvo los quiere quitar. Como ella bebe agua con gas. Y la sanidad pública, que también el PSOE lo hizo Franco, no el PSOE, el PSOE, el seguro obligatorio de enfermedad, y por eso ella va a la Ruber, ella va a la sanidad privada, pues está pensando también quitar la seguridad social, porque es un muy claro baluarte franquista. Bueno, hablando de baluarte franquista, ahí está Pablo Iglesias, que este fin de semana se dirigía a la gente de Podemos para explicarles algo que ninguno ignoramos. Que derribar la monarquía es tarea fundamental de Podemos, pero es que ellos no lo han ocultado nunca. Todavía habrá gente que diga, no, esto lo dice para no sé qué. Bueno, esto lo dice porque tiene que sobrevivir, claro, por supuesto, pero él está donde está. Y conviene recordar que del gobierno de España es que hay que enunciarlo con cierta neutralidad para que se entienda, o sea, para que se vea la gravedad del asunto. El gobierno de España está compuesto por un partido como el PSOE, que en realidad es una persona, es un one-man show, que es Pedro Sánchez, y un partido que es abiertamente anticonstitucional. ¿Por qué? No digo digo anti, porque quiere derribar, destrozar todo.
la corona, el sistema autonómico, para cambiarlo por otra cosa, etcétera. Bien, y apoyado en las Cortes por partidos que abiertamente siempre han defendido y no lo han ocultado nunca, que España deje de existir. Y esto es lo que hay, esto es lo que hay. En fin, y don Pablo este fin de semana se dirigía así a sus fieles. Seguramente esta disociación entre los intereses económicos de España y las viejas estructuras revela el agotamiento del papel histórico que la monarquía jugó en nuestra patria. Un horizonte republicano como escenario de superación de la crisis territorial que vive España, como horizonte de país con una organización más federal, más confederal, construida sobre la fraternidad y el reconocimiento de la diversidad y la plurinacionalidad de España. Un horizonte republicano que pueda representar un proyecto común que apele a todos los pueblos del Estado frente a la crisis territorial a la que nos ha llevado el modelo centralista encarnado por la monarquía, que es ajeno a la pluralidad constitutiva de nuestra patria y en el que millones de personas no se sienten incluidas. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos. Oye, es curioso, no sabía que tendían ahora hacia el comunismo maoísta, porque parecía un chinito, ¿os habéis fijado? Parecía totalmente... Sí, saca la foto otra vez, ¿no? Entre la cosita aquí... Se nota lo de la vieja escuela de Jesús porque dice chinito, que es una cosa que... Torrente lo dice. Un chinito de esto de no sé, me recordaba Deng Xiaoping o algo así, en la época buena del Yo quiero saber qué comunismo... Constitución española tiene. Él que habla tanto de la Constitución, quiero saber... Dice que se la ha leído 1000 veces. Y además que la defiende y le echa en cara al PP, ustedes que tanto la Constitución, y ustedes qué, porque el constitucionalista es él. ¿Me quiere explicar dónde de la Constitución están todas las melonadas que dijo el otro día sobre la República y sobre la España basada en la fraternidad? Pero no ha hablado con sus amigos y socios vascos de Bildu, que dicen que no quieren ser españoles, no defiende él a Torra y compañía, que ya le han dicho que no son españoles, pero ¿en qué sitio está este tío mentalmente, además de en Galapagar y buscando casa? Mira, pues en el sitio de que le están quitando los votantes y para no mimetizarse... Ya se los han quitado. Para no mimetizarse tiene que hacer estas salidas de tono en la cual todos estamos ojipláticos porque el Consejo Ciudadano Estatal el sábado que se celebró siguió, o sea que este hombre se explayó a gusto dentro y fuera. Esto es solo el aperitivo que solo nos lo sirvieron a los periodistas para contentarnos, pero lo que se habló ahí dentro tiene bemoles, ¿eh? Hay un asunto que tiene bemoles por otra cosa. Plantea, el PSOE, es para asustar. Es que el PSOE dice que este hace discursos, pero este es capaz de tragar todo, pactos hasta con el PP y con Vox si hiciera falta. Porque por quedarse en el poder, que no le queda otra para protegerse de sus delitos vinculados a Venezuela, este tragaría hasta un pacto de PP y Vox. Es la clave que decíamos antes de que el objetivo de este gobierno es atornillarse como sea por lo que tiene alrededor. Eso es. Pero aquí hay una cuestión interesante. Vamos a ver, Pablo Iglesias está obligado a subrayar lo radical de su propuesta, porque es verdad que el PSOE se lo ha comido, aquí utilizamos la figura de que el PSOE había conseguido amarrar a la poltrona a Podemos y empezar a sacudirle. No se puede mover, porque si se mueve, desaparece. Pero la sociedad española está ahora tan dispuesta como podía estarlo hace 6 años a suscribir una opción radical de izquierdas cuando ya hemos visto lo que es una opción radical de izquierdas. Ahí viene la clave. La clave que hablan dentro es, ahora mismo nos gana la monarquía, chicos. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a hacer, ellos llaman pedagogía, vamos a hacer doctrina, vamos a adoctrinar a las nuevas generaciones para que vean que la república es guay, para que asocien la democracia con la república. Eso se habló ahí dentro. La única baza que le queda a Podemos es esta, ahora mismo, porque Iglesias parece el poli malo, el que desobedece, que todos los ministros del PSOE están hasta arriba de él y todo, pero es que le están metiendo los goles, a este sí que le están metiendo los goles por la escuadra, porque está haciendo la función de tonto útil, pasándose, diciendo que sí a todo, a la fusión de Bankia, que él decía que en contra, los presupuestos que están pasando a la cocina a Ciudadanos. La propia monarquía, que cuando pasó todo el mensaje de Juan Carlos se hizo de una manera que no quería Pablo Iglesias, la subida fiscal, etc., etc. ¿Quién dice esto? El vicepresidente. ¿Pero quién es el cómplice de todo esto? Pedro Sánchez, que es el presidente y que está en silencio en estos momentos. Y con la que está cayendo, que estos señores se dediquen a atascar
las drásticas decisiones que debería tomar la mesa del Congreso, registrando comisiones de investigación al rey Juan Carlos, a no sé qué, sabiendo que la Cámara de Letrados del Congreso le ha dicho que, oiga, que eso aquí no, que ya es un tema que se dirimirá en los tribunales, pues me parece una vergüenza. Y le tengo que recordar, señor Iglesias, que usted juró lealtad a la corona cuando aceptó su cargo de vicepresidente. Así que, ¿qué me está contando ahora de la monarquía? Si luego dice que sí al rey. En realidad no juró lealtad a la corona. No, bueno, él... Por eso es tan importante lo de la letra de la Constitución. Sí, pero el juramento que hacen es lealtad al Estado de Derecho, a la Constitución. No, lealtad a la Constitución. La Constitución establece una monarquía parlamentaria. Claro, y además lo hace delante del rey. Sí, señor. Por tanto, es delante del rey quien le nombra. El rey es quien le nombra al final. Aunque parezca formalmente, es el rey el que le nombra. Sí, ¿qué pasa aquí? Pues que él se ha quedado sin discurso. Como tú bien decías, y tienes razón, él ya su escudo social no lo puede defender, se ha apuntado hasta la fusión de Bankia, efectivamente, él se apunta a lo que haga falta, porque no le permite el gobierno que se salga del guión, ni menos aún en materias económicas. Entonces, ¿qué le queda? A él no le queda más que el tema monárquico, es decir, la república. Y sacar a Monedero de vez en cuando, para airear ahí las manifestaciones. Ese señor se olvida que, entre otras cosas, tiene varias causas pendientes, tanto por la financiación de su partido como por el asunto que aún, que yo sepa, sigue en la Audiencia Nacional del tema de... Que tienen que declarar, el 20N tienen que declarar, sí, porque están imputados. El tesorero, Juanma del Olmo, que es del Gobierno de España, y a ver si hay más imputaciones, y como partido ellos también. Además, no se dan cuenta de una cosa, que es que quieren hacer pedagogía y educación en la juventud cuando el partido más votado entre 18 y 20 años en generales fue Vox. Es decir, que ya eso tiene... Bueno, le echaron a la socióloga que tenían, que era fundadora del partido. A Vescansa. A Vescansa. Sí. Primero que conozcan la sociedad en la que viven. Lo que pasa es que se encierran en chaletes de lujo con valla, muro... No todos. Hay gente que aguanta como un buzo dentro de Podemos, porque se siente que se están echando a perder el partido y siente... El que echa los discursos es él. Sí, el que traga todo es él. Y el que está apalancado al gobierno con su pareja es él. Porque aquí la meritocracia de ese partido está demostrado que si eres su pareja progresas adecuadamente y si dejas de serlo te vas a galeras o desapareces del partido adecuadamente, que es muy feminista, muy de izquierdas, muy progresista y muy loable por su parte. Entonces, vamos a ver, es que al personaje que pone en su sitio y luego en los votos vemos lo que vimos en Galicia, 0 escaños, y en Euskadi lo que les ha pasado, de ser la primera fuerza en votos líquidos en las generales de 2016 a estar empatados con el Partido Popular. Ya me han contado el secreto de por qué se ve tantas series teniendo hijos, siendo vicepresidente, teniendo que planchar y poner lavadoras, imagino. No. Ya sé por qué. Que se levanta a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana ya está pidiendo informes de prensa a los suyos. Yo estoy seguro de que lo que cuentas es verdad, pero lo de planchar no. Bueno, no sé si planchará, pero vamos, todos tenemos que hacer tareas y no vemos ni un capítulo el mismo día. Allí no plancha nadie. Este hombre se ve una serie al día. Vamos a la cosa económica. Porque mientras todo esto pasa, que no son distracciones, ellos tienen ese programa, evidentemente, pero mientras todo eso pasa, hay muchos millones de españoles y cada día son uno más que no saben qué va a ser de su vida en un mes. Y esto es así por todas partes, porque la dramática realidad del país, mientras tanto, está siendo esta. Durante muchos meses del estado de alarma, bueno, pues los ERTEs funcionaban, la gente seguía con la ilusión de que estamos en un país rico, al final hay un colchón, te cubren, no sé qué, tal, bien, vale. Pero van pasando las semanas, esto nos remonta, la temporada turística ha sido una catástrofe sin precedentes, y como la economía no es un montón de vasos estancos, sino que es una cadena donde todo, un sistema donde todo influye en todo, inevitablemente, es el ejemplo de los 8 millones de huevos. Es decir, ¿qué pasa? Que la hostelería cierra. La hostelería cierra no significa que un hotel haya cerrado, significa que toda la gente que, por ejemplo, vendía alimentos para esa cadena, también tiene que cerrar. Bueno, pues es exactamente eso lo que está pasando. Y todo eso empieza a salir a la luz ahora, día tras día, día tras día. La última cifra que conocemos, la del déficit comercial, nos va a servir de excusa, de pretexto, si usted quiere, para hablar de todo lo que está ocurriendo en la economía española, que es de una gravedad sin precedentes. Lo vemos.
El déficit comercial alcanzó los 7.880 millones de euros hasta el mes de julio, lo que supone un descenso del 54,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta caída es consecuencia del descenso tanto de las exportaciones, que bajan un 14,6% en los 7 primeros meses del año por el impacto del coronavirus en la economía, hasta los 147.487 millones, como de las importaciones, que con 155.367 millones se reducen un 18,2% en el mismo periodo. La tasa de cobertura se situó en los 7 primeros meses en el 94,9%, por encima del 90,9% del mismo periodo de 2019. Comercio destaca que el descenso de las exportaciones españolas está en línea con el de otras economías europeas, aunque superior a la zona euro y a la Unión Europea de los 27. Sin comentarios por la locución. Sí, sin comentarios por la defensa. Esta es una vieja cosa que tenemos con Europa Press, porque bueno, esta redactora... Al que pedimos desde aquí que por favor dediquen a esta redactora cosas en las que puede ser mucho más útil que locutar noticias. Sí, porque la locución es un arte. Es imposible seguir la lógica de lo que está diciendo. Él es la entonación, Seguro ¿no? que es una chica estupenda y que hace otras y que es una magnífica profesional, pero la locución no es lo suyo. Esto de la locución... En fin, bueno, además esto en todo caso es una cuestión secundaria. Es que las cifras no hay que oírlas, hay que verlas. Las cifras además, entonces toda la razón. Hay que hacer una pizarra y poner ahí las cifras. Hoy se ha caído no solo la economía española. Hasta la pizarra Hoy se ha caído el oro, la plata, las bolsas de todo el mundo, los bancos de toda Europa. El oro y la plata a la vez, porque cuando baja el oro normalmente sube la plata. Es decir, que siempre hay un valor. ¿Ha pasado eso hoy más o menos? Bueno, pues vamos a ver. En la parte lógica no se comporta, pero en la parte analítica, la segunda oleada más la no recuperación económica, más la crisis generalizada que está generando la segunda oleada del COVID en todo el mundo, está haciendo que la situación económica se vea que no tira para adelante. Eso, hoy teníamos encima la aprobación a todo correr y a toda urgencia de la ministra de Trabajo con los agentes sociales, que les ha llamado a capítulo, para aprobar mañana en el Consejo de Ministros, de mala manera y como sea, la nueva ley del teletrabajo. Sí. Es decir, que ya es un reconocimiento absoluto de una situación precaria laboral tan grande, en la que el horizonte que tenemos es muy complicado. Económico a estamos en septiembre, donde la V asimétrica iba a emerger con toda su fuerza, porque ya teníamos la nueva normalidad. Bueno, aparte, España en los últimos años siempre se había salvado por la balanza comercial positiva, es decir, la balanza comercial exterior. Por tanto, si ahora estamos en un 50% de déficit, ha dicho, más o menos. 54,2. Sí. 54,2 de la caída del déficit comercial. Es que los coches, de los que somos el segundo fabricante de Europa y es el segundo componente de nuestro PIB con el turismo, se han dejado de vender en toda Europa y en todo el mundo, porque además es que han estado cerrados los concesionarios. Y ha estado parada la producción, que es fundamental en nuestra balanza de La pagos. famosa entrada de divisas por el turismo. La del turismo no ha entrado. Una vez más es muy importante subrayarlo, perdona Julio, enseguida es importante el dato, porque en toda Europa ha pasado eso. Pero aquí, más que en ningún otro país de Europa, y estamos hablando que en la reducción o en la caída tanto de exportaciones como de importaciones, España tiene 2, 3 y hasta 4 puntos menos que el resto de los países europeos. Así es. Es que, claro... Yo no entiendo... Yo no entiendo el papel analítico. Perdona. No. Yo creo que está muy bien. Es decir, yo creo que los datos no hay que explicarlos porque hablan por sí mismos. De lo que creo que tenemos que hablar es de recortar gastos, ya de una vez y cuanto antes. Absolutamente imprescindible. Es imprescindible. No hay otra cosa que hacer. O sea, hay que coger y decir, ¿dónde cortamos? ¿Dónde cortamos? Produciendo los mínimos efectos para la justicia social. Es decir, hay que conseguir que los nuevos presupuestos produzcan efectos de justicia social verdadera. No, lo que están haciendo esta gente, que es gastarse el dinero a expuertas en cosas que no sirven para nada, que es tirar el dinero, y eso hoy es criminal, no se puede hacer. Es decir, pónganse, si va a haber alguna movilización, creedme, si va a haber alguna movilización en el futuro en este país, va a ser por esa razón. Va a ser porque la gente va a decir, ya se ha terminado, dejen ustedes de tirar nuestro dinero. ¿Pero qué ofrecen? Ofrecen una cosa. ¿Qué piden? Más médicos, más profesores, más funcionarios públicos que no son productivos. Sí. Es decir, aquí lo que es imprescindible es recortar la función pública. Sí. Es imprescindible. Mire, las grandes empresas ya se han recortado. Las pequeñas empresas ya son diminutas y los autónomos están parados. Todo el mundo se ha reducido, menos una sola cosa,
que es la función pública. Bueno, la tecnología ha quitado un montón de puestos de trabajo en la realidad cotidiana, menos en la función pública, que en lugar de ventanilla única con un teléfono podíamos hacer todos los trámites. Una cosa, antes que la función pública, la clase política. No, la clase política, empezando por ellos. La función pública, si por función pública entendemos funcionarios de gestión, eso... Hay que reducirlo. Probablemente también. Pero previamente, lo que han hecho los italianos, por ejemplo, reducir los propios representantes parlamentarios, porque aquí yo no sé qué función hacen 360 tíos apretando el botoncito. Mira, el otro día contaba, el señor te dio la palabra, Nuria, que le hemos interrumpido. El otro día contaba a veces, es que claro, hay mucha gente que dice que esto es el chocolate del loro. España está llena de loros comiendo chocolate sin parar. Y el alcalde de Orense. Cuéntale el otro día a la vez el asunto de que... ¿Qué personaje? El tío está denunciado porque resulta que a sus asesores, que tenía un montón, les daba un salario del cual él se quedaba el 60% para financiar sus cosas. Bueno, ese tipo de cosas, yo no sé si solo pasan en España. Lo que me consta es que en Francia o en Italia, que son países que conozco, no pasan. Solo pasa aquí. Porque es verdad que se ha generado una red de clientela política, que es a lo que Gay Delia van a llamar el gasto político, es decir, que no es el gasto público, que es otra eso cosa. Debería ser que un delito, bueno, es un delito, de hecho, delito gravísimo, gastar el dinero de forma arbitraria como lo están haciendo. Navajas te dirá que no. O sea, eso es un delito gravísimo. Bueno, Julio sostiene que está en la Constitución, que efectivamente está. Otra cosa es que si la para algo, Nuria Val, que te hemos quitado la palabra entre todos. No, yo, a ver, que se me iba... Recuerdo 750.000 euros solo destinados a la memoria democrática. Cuando nos contaron esto, cuando nos contaron la expulsión de los benedictinos del Valle de los Caídos, todos dijimos, ¡oh! ¿Por qué la medida así más urgente? Bueno, pues resulta que se pensaron o se piensan o nos dijeron que se están pensando en tirar la cruz para que luego todas las medidas que vengan nos resulten ya como una basurilla, ¿no? Ese es el tema. Lo que vengo a contar es el trasfondo también de las reuniones que están manteniendo el Gobierno con los agentes sociales y con todo tipo de empresarios y con todo tipo. A ver, si tú pones una mesa de diálogo social en la que metes a sindicatos y a las principales patronales COE y CEPIME, ¿por qué buscas a otros empresarios, les cuentas algo que es totalmente distinto y les prometes algo totalmente distinto a esos empresarios que a COE y a CEPIME para que entre ellos se enzarcen como creen en la patronal, para que la negociación les salga a ellos redonda? Y hoy, por ejemplo, la ley del teletrabajo, que mañana se va a aprobar en el Consejo de Ministros, ha habido un preacuerdo. Es que no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque han estirado el chicle hasta ultimísima hora, negociar en el último minuto, meterles una presión asombrosa, que es lo que ellos no querían, y dijeron, oye, que los tenemos que consultar, lo que pactemos en esta mesa, yo lo tengo que exponer en la COE y yo lo tengo que exponer en CEPIME y todos mis socios lo van a tener que votar. Por favor, dame aire. Hasta última hora no se ha contestado, hasta última hora no se envía el borrador. ¿Sabes lo que me dicen los empresarios? Que llegan a la mesa sin papeles. Se pone el bolso, llegan a la mesa sin papeles, les prometen, todo lo ven bien, lo apalabran más o menos, ven un poco, discrepan, pero salen con algo, les envían el borrador, ¡ostras! Es que no pone nada de lo que han hablado en la mesa. La culpa la tiene Garamendi por ir. Es decir, han tenido desde la pandemia y fin de la pandemia, que se llama junio, hasta hoy, para hacer eso porque era una reclamación que había. Se les han apretado, les han apretado. No, bueno, pues mire, a mí no me llame usted hoy, saque usted mañana la ley de Consejo de Ministros que quiera, que la recurriremos inmediatamente y no tiene la aprobación. Y no la vamos a aplicar. En esas están. No, pero no vayas y di por qué. Porque tenía tiempo para haberte llamado durante 90 días. Ya está bien de las trampas de estos señores. Sepamos que como mienten en todo, mienten hasta en lo que prometen, mienten hasta en 40 meses de gobierno estable, mienten en todo, a favor y en contra. Porque ellos lo que están creando es un escenario para luego decir así de Europa, ha sido la crisis. Es decir, yo alucino en colores con la falta de pensamiento analítico y crítico que tenemos en este país, que teniendo el mismo virus, que contamina de la misma manera, que trabaja exactamente igual en todos los países, aquí nadie se sigue cuestionando, como hacemos en esta casa todos los días, cómo podemos tener el mayor paro de la OCDE con el 41% de paro juvenil, cómo podemos tener la mayor caída de PIB, cómo podemos tener la mayor deuda, cómo podemos, y a la gente le parece que lo está haciendo bien. Y tenemos a todos los palmeros diciendo que bien está el gobierno y que mal funciona la oposición. ¿Pero quién piensa en este país? ¿Cuánto les han pagado? ¿Cuánto amanuense hay o cuánto a pensamiento crítico hay? Citaba antes Nuria Val la cuestión de la memoria histórica. Tenemos novedad. ¿Por qué? Porque el cardenal Omeya ha hablado. ¿Y qué? Sobre la cuestión del Valle de los Caídos. ¿Y qué es lo que ha dicho? Bueno, después de la publicidad se lo cuento.
23:50, 1 menos en Canarias, estamos de vuelta. Vamos con lo que contábamos antes, porque hay que contarlo. En fin, el asunto del Valle de los Caídos, su desacralización, el echar a los monjes y todas esas barbaridades. Todo eso, por cierto, mientras supuestamente está bajo el control del Obispado de Madrid, es una barbaridad. Bueno, hoy ha hablado la conferencia episcopal, el cardenal Omeya, que ha dicho lo siguiente. Omeya pide aparcar la salida de los monjes del Valle de los Caídos porque no es lo que preocupa a la gente en este momento. Típica salida de, bueno, esto no lo vamos a mover, porque no sé qué. Efectivamente, no es una razón y sobre todo es que no es verdad. Oye, ¿y por qué no aparcamos, cardenal, por qué no aparcamos el tema del aborto? Porque no es un tema que preocupe a la gente ahora. O la eutanasia. Por cierto, que en la eutanasia sí que han hablado. En fin. No, ¿qué le parece? Pero tampoco preocupa, si el COVID ya se encarga. De verdad que toda la razón que puede dar el presidente de la conferencia episcopal es que hay que aparcarlo porque no es un tema que preocupe a la gente. Hay una cosa en esas declaraciones que sí que vale la pena subrayar y es lo siguiente. Él dice que es que la ley democrática divide a los españoles, cosa que es cierto, pero el tonillo de fondo es uno muy utilizado en los ambientes, digamos, confepiscopales en estos días, que es que el Valle de los Caídos es algo que genera división también entre los católicos. Bueno, si la Iglesia compra el discurso del gobierno... Si el problema de Omeya es que a los españoles cada día les parece menos interesante lo que dicen ellos. Claro. Es que no es un asunto que les preocupe a los españoles lo que diga Omeya. Vamos a ver, y además que son torpes. Ese es el problema. Además de que y los católicos están esperando una luz. De sus pastores. Y lo que yo no es una luz. Yo he oído no, las declaraciones. Una luz. Yo lo he oído porque las declaraciones te estás refiriendo a las que ha hecho a Carlos Herrera esta mañana. Entre otras cosas, sí. Son las de Carlos Herrera, ¿no? Yo la he oído esta mañana. Efectivamente, él ha dicho que no es el momento para hablar ahora del tema de los Valle de los Caídos, de tal y cual. Ha dicho varias cosas. Es decir, que en el fondo, lo que ha dicho, es decir, España tiene muchos graves problemas y no estos para hablar de estos. Pero claro, la cuestión no es esa, la cuestión, me parece que tiene razón, por supuesto. Todo esto son cortinas de humo, eso es una obviedad. Son estrategias, pero eso es una obviedad. Lo que a él le preguntan es, en su condición del responsable de la Iglesia en España, oiga, diga usted, ¿qué opina usted sobre la desacralización, llamada resignificación, del Valle de los Caídos? Es lo que tenía que haber contestado, ¿no? En fin, yo creo que vamos, además se equivocan de estrategia. Cuando contestan como un diputado de provincias del PP, malo. Si empiezan a contemporizar con el gobierno, una vez que se les acabe el comodín de Franco, que ya les queda poco más, ya lo han exhumado, ahora va el Valle de los Caídos. Luego viene la monarquía. No, la monarquía ya está en paralelo. Lo siguiente que viene es el IBI, que no tienen dinero, que si piensan que de esto se van a salvar del IBI, van fatal. Y luego van con todas las escrituraciones y propiedades que las van a revisar porque les van a hacer una desamortización. Que Carmen Calvo solo se dedica a eso. No hay dinero para pagar los seres, no hay dinero para pagar la renta. Pero ¿por qué no sale a decir que no es razonable? Pero ¿por qué no sale a decir que no es razonable que los cines puedan estar al 50% y las iglesias tengan que estar al 30%? ¿Por qué no dice eso? No, pero lo que tiene que decir Julio... No sé. Lo que tiene que decir es una cosa muy importante, y es que el gobierno previamente tendrá que hablar con nosotros, porque eso, el Valle de los Caídos, esa cuestión precisamente... ¿Es una basílica menor? No, perdón, forma parte de los acuerdos, el concordato entre Iglesia y Estado. Señor, que Pedro Sánchez prometió eliminar desde que salió. Pero bueno, bien, pero es un tratado internacional, y los tratados internacionales no se pueden modificar por ley, no se pueden unilateralmente. Claro. Pero por eso fue Carmen Calvo al Vaticano el año pasado a hablar con estos para decírselo. Bien, pero... Y dijo que el resultado había salido de la reunión satisfactorio. No nos contó qué habló, pero sí que ha habido reuniones que ella va al Vaticano. Tendrá que consentir el Estado soberano del Vaticano la modificación del tratado. Digo pero yo. Está claro que además, Jesús, es que hay una cosa que es la verdad histórica de qué es el Valle de los Caídos y por qué se hizo y cómo se hizo y quién está enterrado ahí y qué significa la cruz. Y de eso no quieren ni oír hablar. Pero es que hay muchos católicos que sí saben eso y están esperando que sus pastores lo defiendan públicamente, solo por una razón, porque es la verdad. Porque es que además, ten en cuenta una cosa, Julio, el Valle de los Caídos hoy hay enterrados representantes, muchos caídos en la guerra civil de ambos bandos. Solamente van a sacar a los del bando nacional, porque los católicos
se supone que al ser desacralizado el cementerio, querrán sus familiares que se les vuelva a enterrar en lugar sagrado. Sí, efectivamente. Luego, por tanto, los afectados simplemente son una parte, y que quede claro. Pero como aquí, ya de entrada, se habla de memoria democrática, y resulta que la memoria democrática es la que a ellos les conviene, es la de la República, la del señor, enmendando a Zapatero, la del señor Iglesias, etcétera, etcétera. Sí, claro, sí. volvemos a lo que dije al comenzar el programa. Es decir, volvemos exactamente a la situación de siempre de la izquierda radical española. Nosotros tenemos el monopolio de la democracia. Hay que matar a la derecha, porque no son demócratas, no tienen derecho a gobernar. El gobierno es que vamos a ver, esa es la tesis por la que se demuestra fehacientemente que la izquierda no hizo la transición. Que fue un acompañante exigente porque sabía que iban a heredar el poder. Entonces se metió la Constitución lo que pidieron, se metió lo que pidieron los nacionalistas que los pastorearon, se legalizó el PC, los sindicatos y todo lo que hiciera falta porque ellos, después de ese proceso que hacía la derecha, conquistaban el poder. En el momento que ven que van a perder el poder, 1993, y no es Zapatero, es Felipe González, el presidente del gobierno, sacan la campaña del Doberman. Y ahí demuestran que ellos no hicieron la transición de la que se les llena la boca. Porque no la hicieron, y ha pasado lo mismo en Chile. La izquierda no hace transiciones, tiene un modelo de imposición, de legitimidad, de autolegitimidad. Bueno, no obstante, Román recuerda que Felipe González y que incluso Santiago Carrillo se apuntaron a la reforma y no a la ruptura. No, pero claro, se apuntaron a la concordia y se apuntaron ¿pero a la qué transición. sabían? Que desde la concordia y desde la reforma ellos llegaban al poder más rápido que si iban a la ruptura, porque probablemente igual todavía estábamos a guantazos. Es que eso se lo dijeron los de la Konrad Adenauer, se los dijeron los franceses, se lo dijeron los americanos y hasta se metieron en la OTAN. Esto es obra del señor Zapatero y su empezó Felipe. Continuidad llamada Podemos, Sánchez, etcétera. Y mira ahora, Felipe, ¿quién te ha visto y quién te ve? En todo caso, aquí se trataba de valorar las palabras del cardenal Omeya y por mi parte solo diré que está muy bien efectivamente lo de la pandemia, es muy importante, pero él es cardenal, o sea, no es epidemiólogo. Lo suyo es que él diga algo sobre que quieran echar a unos monjes de un monasterio. En fin. Bueno, mientras tanto, hombre, tenemos una lectura fantástica para recomendarle a Monseñor Omeya. Pues se lo recomendamos a Monseñor Omeya, a todos nuestros espectadores, los libros de Ana Catalina Emmerich, el pack de España en el corazón, las 20 mascarillas que les vamos a enviar gratuitamente con cualquiera de las dos cosas, y tienen ahora unos minutos para llamarnos, que mañana por la mañana hacemos el paquete y se lo enviamos a su casa. Sí, señor. Así que, por favor, llamen sin falta ahora mismo al Club de Amigos y les enviamos estos libros fantásticos. Incluso se lo podemos enviar gratuitamente al cardenal Omeya. ¿Gratuitamente a Omeya? ¿Por qué? Hombre, pues tener un detalle con él. A ver si se anima. Ya. Con esto. ¿Y tú crees que lo entenderá? Bueno, esto es cosa tuya. No lo sé, pero a nuestros espectadores se lo recomendamos porque son unos libros maravillosos. ¿Y el ya digo cardenal yo lo que nos van a entenderá? resignificar. Sí. Que nos van a resignificar. A nosotros, van a resignificar el gato al agua. Mira, mientras Hombre, tengamos nuestras mascarillas, salimos ahí tan ricamente. En fin. En fin. Bueno, recuerden, mañana a las 10 menos cuarto aquí en El Gato al Agua, entrevista con Víctor González de Vox sobre esa proposición que ha presentado en el Congreso para que el Estado, España, se implique en la persecución de Venezuela como régimen condenado por crímenes contra la humanidad. Claro, a ver lo que contesta el Gobierno, pero el hecho objetivo es el que es, y que en España el Estado está pringado hasta aquí, vía Zapatero, vía Garzón, vía Morodo, vía Podemos, vía todos, ¿verdad?, en el sostenimiento de un... Y ojo los bancos, que hoy el Confidencial trae una información sobre las implicaciones de un montón de bancos, especialmente suizos como Julius Baer, en la salida fraudulenta de dinero desde Venezuela, con un montón de transacciones. Algunas de ellas hablan, también hay un informe sobre Naturgy y sobre algunas relaciones entre lo que era gas natural con Sonatrach en Argelia. Hay una información que supongo que van a ir ampliando muchísimo, muchos documentos de cómo se está moviendo el dinero con la complicidad de bancos internacionales. Julio Ariza, muy buenas noches. Román Cendoya, muy buenas noches. Jesús Trillo, muy buenas noches. Nuria, un placer como siempre, muy buenas noches. Y ustedes que descansen mañana a partir de las 12:30 aquí, sin parar de informar. ¿Más?